Hola, buenas tardes amigos. Hoy un programa más de X-Hub hay debate, donde vamos a analizar un informe muy importante que se publica anualmente, que es el Stanford, sale de la Universidad de Stanford, que es el Artificial Intelligence Index Report 2022, ¿no? Y entonces, bueno, sabéis que nosotros a final de año hicimos un programa que era el State of AI 2021. Este informe, aunque sea 2022, evidentemente analiza el 2021, pero la verdad es que es un informe muy extenso, con muchísima información y muchos datos. Entonces queríamos tener a alguno de nuestros speakers para que, pues bueno, para que dieran su opinión de todo lo que es este informe, ¿no? Vamos a darles a presentarlos primero, así brevemente, y luego voy a hacer vamos a hacer un enfoque al programa que va a ser una novedad, que es lo que he explicado un poco antes. Pero bueno, vamos primero a presentar a los speakers por orden. Tenemos a Abel Losada con nosotros. Abel, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Nada, aquí, encantado. Así resumiendo tu perfil en dos frases, porque ya te conocerán, así ya casi es un poco hasta, lo dejaremos en la web o en algún sitio para que no tengáis ni que presentaros al final. Sí, no, pero bueno, es matemático, filósofo y friki hasta la muerte. Llevo media vida intentando plasmar procesos cognitivos y al final me gano las perras automatizando y creando sistemas en cloud. Venga, sí, perfecto. Bueno, se ha entendido. Bueno, Aitor, un placer tenerte. Sé que tu agenda, vos sabes, cuesta tenerte con nosotros, pero bueno, también es súper importante porque tu labor profesional nos da una información muy válida de todo lo que vamos a analizar. Entonces queríamos tenerte con nosotros. ¿Qué tal, Aitor? Pues muy bien, buenas tardes. La verdad es que es un placer, encantado de estar otra vez con vosotros. Bueno, Vamos a empezar. para que no te conozca, así en resumen, ¿a qué te Bueno, pues nada, yo dedicas? soy ingeniero informático, doctor en inteligencia artificial y en mi día a día pues, soy responsable de la unidad de inteligencia artificial y computación cuántica en Ibermática. Mm. Un crack. Vale, pues tenemos también a Santi que ya Muy va. crack, muy crack. Muy crack. Bueno, hoy vamos a tocar, porque bueno, la gente que cuando tocamos temas muy profesionales y de tierra, la gente que le gustan los temas más atrevidos que tocamos a veces, y ahora al revés, ¿no? La gente que siempre tocamos temas muy, a lo mejor, filosóficos o incluso teóricos, echa de menos estos programas más técnicos o más profesionales o más de análisis del presente, ¿no? Pero bueno, hacemos de todo tipo de programas e intentamos un poco dar diversidad. Entonces tenemos a Santi que vamos recuperando y cada vez le llamamos más a menudo, porque bueno, la su última X-Talk está siendo un éxito también. Bueno, la de Aitor, ya se lo comenté, fue la última de la temporada pasada y está, bueno, la segunda más escuchada. Es decir, es casi eterna, ¿no? Va escuchándose, vas teniendo fans a medida que va. Pero bueno, Santi está ahí también ha empezado fuerte, ha empezado fuerte. Entonces lo tenemos con nosotros. Bueno, Santi, para quien no te conozca. Bueno, para quien no me conozca y viendo la presentación de los demás, yo pasaba por aquí y he venido a ver si aprendía algo, ¿vale? Pero básicamente, bueno, pues me dedico en el otro lado de la inteligencia artificial, ¿vale? Es decir, intentar explicárselo a la gente para que lo entienda y ya de paso, pues si no lo pueden comprar, pues también nos ganamos unas perrillas con eso. Exacto. Bueno, realmente ya estuviste en el otro State of AI 2021, que es el programa más escuchado y más visto de XHub AI. Esto también es un indicador de que, evidentemente, interesa el estado en el que está la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, a ver, es muy importante saber la realidad, ¿no? La realidad, no humo, sino cuál es la realidad real de la inteligencia artificial en el mundo a diferentes niveles, ¿no? Y este informe sí que nos lleva a eso, ¿no? En el programa State of AI recogíamos varios informes de varios sitios del estado del arte de la inteligencia artificial. En este en concreto nos vamos a centrar en el de Stanford, en el AI Index Report 2022. Y bueno, es la quinta edición que realizan y evidentemente este informe está hecho con aportaciones y datos del mundo académico, del sector privado, organizaciones sin ánimo de lucro. También tienen, bueno, datos recogidos de universidades, de ediciones anteriores, en este año también datos de una encuesta de robótica que han hecho por todo el mundo, también de información de legislación de 25 países. Bueno, en definitiva, que recogen y manejan muchísima información, entonces tiene importancia o es bastante referente dentro de lo que es analizar el sector.
Evidentemente no es una verdad absoluta, pero sí que son datos estadísticos y vamos a analizarlos, ¿no? Evidentemente el objetivo de este informe es pues justamente esto, ¿no? El estado del arte de la inteligencia artificial, pues poder proporcionar datos, realidades, y proporcionar indicadores y visualizaciones que nos permitan pues, bueno, debatir, analizar, establecer estrategias, ver evoluciones, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a también meternos dos debate un poquito, pero bueno, lo que vamos a intentar dar opinión sobre todo esto. Hay temas técnicos, no técnicos. Antes de empezar, realmente este informe está dividido en 5 partes. Lo vamos a hacer además el análisis en ese orden: investigación y desarrollo, rendimiento técnico, ética ahí, inteligencia artificial o ahí en economía y educación, y luego hay inteligencia artificial en política y gobernanza, ¿no? Entonces lo vamos a hacer en ese orden. Bueno, como hemos comentado al principio del directo, preparando el programa y leyendo, estamos hablando de que el índice, que lo tenéis descargable de forma pública y es accesible por todo el mundo, es interesante tanto para profesionales como para no profesionales, es decir, para todo el mundo realmente. Y este informe tiene 230 páginas. Es decir, estamos hablando de un informe largo. Entonces, no vamos a analizar todo, pero sí que la idea es que de lo que hablemos, pues intentar tomarnos el tiempo que queramos, ¿no? Entonces, lo que hemos decidido es que vamos a dedicarle 1h30, 2 horas. Y vamos a ver hasta dónde llegamos. Si no llegamos hasta el final, pues hacemos otro programa, que sería la segunda parte, por no hacer un programa de 4 o 5 horas, que aunque llueva y no apetezca salir, bueno, al menos aquí no hay ganas, no hacerlo tampoco muy largo, ¿no? Vamos a preferir dar calidad en la opinión y en el análisis antes que intentar ver un montón de información y correr mucho, ¿no? De todas maneras, a lo mejor en 1h30, 2 horas nos da tiempo, no sé. Vamos a hacerlo sobre la marcha y lo vemos. Entonces vamos a empezar. Y un poco el área por el que vamos a empezar es la de investigación y desarrollo, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, todo el tema de investigación y desarrollo, pues, vamos viendo cómo, sobre todo por países, realmente quién manda en el sector de la inteligencia artificial. Y evidentemente, en este capítulo, en esta sección, pues no es de extrañar pues el liderazgo de China, ¿no? Es decir, además, casi que diría, bueno, eso no lo comentan mucho, pero casi de forma aplastante. Yo sí que pongo, a ver, hay cosas que son opinión mía, luego cada uno puede ver los datos en la sección 1. Evidentemente todo esto se analiza desde un punto de vista de publicaciones, de repositorios de código, de citaciones, es decir, al final se analizan varios indicadores, pero se puede decir que la guerra está entre China, Estados Unidos, bueno, y Europa. Ahí se nombra bastante también a Europa, pero bueno, y Reino Unido, ¿no? Pero bueno, vamos a comentar, si queréis primero, liderazgo de China, ¿no? Casi aplastante. Cuando ya comentamos en el State of AI del año pasado que empezaron de cero, ¿no? Es decir, China ha ido de 0 al 1, ¿no? Es decir, de bajar a segunda división a ganar la liga. Tremendo, ¿no? ¿Qué os parece? Pues aparte de que sí, era un poco previsible, pero también por la inversión y la coordinación y el amparo que le están dando, esto sin meterse en regulaciones extremas dentro del país, lo han considerado una prioridad, igual que la computación cuántica, y digamos que lo han mimado todo el sector allí, y han cultivado un poco interno de su interés. Y luego tampoco, pues el resto de clasificaciones a mí es que me confunde lo que está diciendo, que cuando veo Estados Unidos por un lado, luego Reino Unido mezclado con la Unión Europea, como si de verdad compartiésemos muchas cosas aquí de este nivel, y luego obviando que en el mundo occidental todo está cruzado por la Big Tech, y que es la que sponsora o directamente hace in-house muchas de estas cosas, investigaciones, proyectos. Entonces, bueno, es muy difuso. O sea, si se pudiese tener una visión también teniendo en cuenta corporaciones y otro tipo de cosas y no solo regiones, daría una visión quizás más equilibrada de los dos bloques en competencia, porque yo creo que solo hay dos bloques, no tanta historia regional. China, Estados Unidos, ¿no? No, China, Occidente. Como satélite, Europa y Reino Unido hay un poco. Cuidado, te has puesto en silencio. Así, China y Estados Unidos, yo lo veo así, dos bloques, y luego alrededor satélites de cada uno. Así, en esto, de competición. También Yo es creo que curioso, la producción que existe en colaboración en Estados Unidos-China, ¿no? Es decir, existe bastante desarrollo en colaboración con China-Estados Unidos, ¿no?
decir, estamos hablando que, por ejemplo, el desarrollo de colaboración entre Estados Unidos y China es 2,7 veces más alto que cualquier colaboración, que la segunda posición es con Reino Unido. Es decir, Estados Unidos y China produce 2,7 veces más que la alianza China-Reino Unido. Entonces, esa alianza, aunque en principio parecen enemigos, ¿no? También produce conocimiento, no sé. Sí, pero igual Hay- en ciencia básica está produciendo bastante más China ya que Estados Unidos y que todo Occidente. Entonces, pero luego hay este tipo de publicaciones conjuntas y eso, al menos de momento tampoco hay una separación brutal a nivel ciencia entre los dos. Pero que hay dos bloques con dos tipos de intereses y todo, y luego ya cada uno en su árbitro geopolítico en paralelo y todo eso. Pero a nivel ciencia yo creo que sí que hay bastante colaboración todavía y bastante sinergia. Y lo veo, vamos, yo lo veo así. Me cuesta analizar a veces un poco eso porque me distrae eso de que lo separan así en el antiguo modelo este de la isla británica, que al final aislada ya tampoco es para tanto. O sea, como que a mí me confundo más que me ayuda esta parte de nombrar las antiguas regiones europeas, los pequeños países, son cositas y que al final te distrae Sí, la vista. supongo que asociamos mucho Reino Unido a Europa, pero bueno, ya no está dentro. Bueno, aquí evidentemente no sé a qué nos afecta, o evidentemente nos afecta, porque es una realidad global, pero ¿qué piensas, Aitor, de ese liderazgo y cómo nos puede afectar, ¿no? O cómo nos está afectando. Sí, bueno, Bueno, yo creo era lógico, no hacía falta que un informe para que nos lo dijeran, pero bueno. era lógico. Hace años, ya hace 10, 15 años, es verdad que China tenía como una estrategia más de copia, ¿no? Era todo copiar y todo. Pero es verdad que de 10 años para aquí, sobre todo eso se ha visto mucho en las publicaciones científicas, ¿no? En los papers. De repente hubo un boom de papers chinos, de autores chinos, y al principio era como, incluso nosotros igual en el ámbito académico, ¿no? Pues bromeábamos un poco que todos los papers eran chino, chano, lino, y de repente todo ha sido un boom de autores chinos en la parte académica. Y ahora estamos bombardeados, masivos. O sea, si miras en los papers o en los buscadores, ¿no?, de académicos, el 80% de nueva tecnología, sobre todo en inteligencia artificial, Pero en física y matemáticas también, ojo. Ya tienen el liderazgo. Yo veo las publicaciones de matemáticas y también, o sea, eso te lo digo así como idea, y vas viendo que es un 60% de las publicaciones origen China. En física vas viendo cada vez más. En biología, bueno, en biología, ¿qué hay que decir? O sea, ya, mira, todo lo que tenemos ahora, la mitad de los papers están cruzados ahí. Y sí, vamos, yo creo que simplemente es en todos los ámbitos. Realmente consideramos que China es otra realidad, ¿no? Y que está un poco por delante del mundo en muchos aspectos. En otros sí, a lo mejor estará peor, pero en cuanto a conocimiento, en cuanto a ciencia... Y a nivel de cuanto... producción, a nivel de proyectos productivos, pues ya veis, todo el tema de visión artificial, yo creo que ha sido liderado por China y todo el tema. Bien, ya podremos entrar si es más porque es un sistema controlador o como queráis, pero la realidad es que todo el tema de visión y ahora mismo todo el tema de neurocomputación, en los colegios chinos empieza a ver ya todos los alumnos con cascos, EEGs, para determinar pues, si están atentos o no están atentos, si te aburren. ¿Es eso tan común como comentas? ¿O es más laboratorio? Os puedo mandar vídeos chinos de cómo en las clases, de hecho ya tienen las taquillas donde ahora nuestros hijos dejan los ordenadores, ellos tienen taquillas donde van dejando sus cascos, con uno el suyo, se lo ponen y tal, ¿sabes? Eso es un poco gestión del talento a bajo nivel, ¿no? O a bajo y alto nivel. Ojo, que eso es el dev environment, que yo estoy viendo que lo están trasladando una vez madura cada una de estas a entornos de trabajo, de workplace, o sea, dentro de las oficinas, para tener, o sea, esto es alucinante, o sea, esto es la esclavitud perfecta, bueno, o sea, lo miramos desde nuestra perspectiva anterior, pero claro, ¿verdad? Santi, ¿qué piensas? Y bueno, ¿y cómo crees que ¿qué supone esto para las empresas europeas? O no sé, ¿qué nos supone? Trabajar un poco a remolque, bueno, cada vez tener, como dice Aitor, más referencias, ¿no? De autores chinos cuando no los teníamos. De momento, como todo está en inglés, no pasa nada. Bueno, yo creo que hay varias claves, o sea, coincido con Abel, o sea, para mí hay dos bloques, ¿vale? Estados Unidos y China, y los demás, pues vamos ahí un poco de satélite, y además son dos bloques que realmente no están tan separados como por un muro de incontinencia, porque siempre hablamos de innovación, de investigación, ¿vale? Y parece que nos refiramos bueno, pues
muy de cultura española, ¿no? De que esto se hace en las universidades y con fondos públicos y hay una apuesta, pero realmente en el mundo más allá de la universidad también se produce investigación y desarrollo por parte de las empresas que son suprarregionales, es decir, bueno, pues ahí tenemos pues, casos como Alphabet y otros, ¿vale? Que están colaborando y trabajando en distintos países y que también producen. Yo creo que, o sea, directamente es que lo han hecho bien, o sea, han metido pasta suficiente, lo han aplicado, han avanzado y están creando cantera, porque al margen de la aplicación, esta que decir, es que los coles se da inteligencia artificial, o sea, está metido como materia, ¿vale? Entonces, estás creando pues, un interés desde pequeño, ¿vale? De ahí pues estás sembrando semillita que al final tienes más posibilidades de que florezca. Aquí estamos muy lejos de eso, ¿no? O sea, Bueno, aquí nos final, aquí nos quitan filosofía, ¿no? Como decía yo, no pensarás, ¿no? claro, claro, a mí, Que el o sea, problema yo no es ni, leía, que el problema no es ni filosofía, que el problema es que lo que están quitando es mucha matemática. O sea, la matemática aquí es una broma. Cuando Sí, venían sí, ahora los bueno, ya niños al final ucranianos, decían, pero aquí es muy fácil la matemática. No, sí, claro. claro, no tiene nada que ver. No, o sea, lo del sistema educativo en concreto en España es tremendo. O sea, yo me echo sí, las sí, pero manos a la vamos, cabeza. no es de ahora, pero también es un problema que no es de ahora. Es algo de mucho tiempo, ¿no? Que no, España no consigue entender que sin una estrategia en educación o en gestión de talento, pero real, ¿no? Es muy complicado. En educación técnica, fíjate que no, o sea, no es solo inteligencia artificial, sino es como No. decía Abel, son más, y yo creo que jolín, ahora que estamos en este rollo europeo de que vamos a ser los reguladores de la inteligencia artificial y de la ética del uso de la inteligencia artificial, pues nosotros nos cargamos toda la parte de humanidades, pues Sí, ya, sí. pues ya no la damos para que ya me lo No sé. contará. Sí, uno en LinkedIn lanzaba esa pregunta que yo también me la hago, ¿no? ¿Algún motivo habrá? Es decir, no sé tampoco lo que dices tú qué finalidad, pero bueno, no entremos en el debate tampoco evidentemente sobre esto, pero bueno, entrando en esta línea, sí que en el tema de colaboración, de investigación dentro de lo que es inteligencia artificial, principalmente estamos viendo que la producción viene de organizaciones educativas, principalmente de universidades, con organizaciones sin ánimo de lucro, ¿no? Es decir, la producción viene de ahí, ¿no? Es decir, muy a mucha distancia de la parte privada, ¿no? De la colaboración entre parte privada y organizaciones educativas. Esto es curioso, como mínimo que el sector privado en inteligencia artificial no sea a lo mejor el primero, ¿no? En este caso, ¿no? Es decir, realmente es el sector público o el de educación con organizaciones sin ánimo de lucro, habría que ver exactamente cuáles, pero quienes estén tirando del carro en el tema de innovación e investigación, ¿no? Es curioso, ¿no? ¿Qué os parece? Yo creo que ahí hay un en... sesgo, ¿eh? Sinceramente, yo creo que hay un sesgo, o sea, porque cuántos avances y proyectos en producción tiene Meta o tiene Google o tiene Amazon, ¿vale? Que no estaban publicados y que son opacos y que no conocemos en la gran mayoría, ¿vale? Entonces, estos no los contamos. Entonces, ¿cuáles están contando? Los que se publican, que efectivamente pues, vienen de la parte pública. Yo creo que hay mucho avance en el sector privado. Esto cuando nos vamos a las supercorporaciones, ¿no? Que yo creo que están trabajando y creo que nadie lo pone en duda de que están trabajando y que están haciendo avances importantísimos y aplicándolos. Y luego hay otra parte, cuando nos quitamos de esas supercorporaciones y nos vamos a un tema de empresas más pymes, ¿vale? Pymes en el concepto americano de 5.000 empleados y cosas así, ¿vale? Pues quizás ellos hay un estadio todavía de lo que comentábamos en el otro programa, pues de adopción tecnológica. Es decir, bueno, pues esto es lo que ha salido, está aprobado, funciona, pues yo voy con esto de momento y ya tiraré para adelante. En mi opinión, es un poco lo que está pasando en el mercado. ¿Queréis comentar algo? Sí, yo creo que, como bien dices, hay un cierto sesgo. Es verdad que en la parte pública hay mucha guía en la parte pública, que ya hablábamos, ¿no?, en la otra vez, que parecía que la administración pública no estaba, pero sí que está mucho. Lo que pasa es que la diferencia es que la administración pública o los organismos públicos sí que lo publicitan y para ellos es un valor. Yo creo que las pymes, empresas privadas, primero, el día a día no te deja publicitar mucho y luego también, pues bueno, cuanto menos sepa la competencia, mejor, quiero decir. Al final la IA claramente es un punto disruptivo competencial
en el mercado y el valor añadido que da es muy claro. Pero bueno, está bien que te dé un valor añadido y que tengas una cierta ventaja sobre la competencia, pero tampoco está bien que la competencia lo sepa, quiero decir, que por eso sí que hay un cierto sesgo ahí, ¿no? Y luego, también en cuanto a los países, hablando de China y tal, yo creo que hay un país que no publica mucho, pero yo creo que sí que hace grandes avances en IA, y algunas veces que hemos visto demos de ese país son un poco increíbles lo que están haciendo, pero que es Israel. Yo creo que Israel... Israel. Eso te iba a decir, ¿habéis visto que se lanza la investigación y aparece ahí India, que es un monstruito, pero aparece Oriente Medio? Oriente Medio está, Israel está creando un hub, ahora que ya ha estabilizado un poco con ciertos países árabes, y está aprovechando y extendiendo a su manera y controlando toda la región. Y esos no publican todo lo que saben. No Tienen lo un publican. nivel. Israel, te enteras de lo que está haciendo cuando de repente, 2 o 3 años más tarde, de repente alguna empresa que sale nueva, así, ¿no? Pues genera un producto que dices, madre mía, qué pasada, ¿no? Pero claro, para generar un producto de lo que es casi ya lo que ya está obsoleto para lo que está a nivel gubernamental están haciendo. Entonces, Bueno, el Iron Dome, lo visteis en acción ahí cazando misiles. Eso es una cosa que lleva por detrás, ¿sabes? Que, ¿sabes? Eso no es muy fácil. Y eso es una cosa que ni Estados Unidos ha replicado, ¿sabes? Ni China, que sepamos. Entonces, sí, tiene mucho desarrollo, pero no todo es así como eso Es decir, de que ese tipo de informes, evidentemente, y los datos también hay que cogerlos con pinzas, ¿no? Y analizarlo un poco lo que decís, ¿no? Muchas veces reflejan una realidad conocida, pero hay cosas que no conocemos, ¿no? Y es como cosas como las que estáis comentando. Bueno, aquí sí que quería comentar una cosa que me ha parecido muy, muy curioso y por otro, bueno, un dato muy potente, pero por otro lado, yo creo que en cierta forma también, para mi gusto, alarmante, ¿no? O sea, ahora me comentáis, es el número de patentes desde el 2021 comparado con el 2015 ha subido 30 veces más. Es decir, hay un crecimiento anual del 76,9%. Es decir, aquí hay una guerra por las patentes en ahí, ¿no? Pero el tema de las patentes, como en todo, bueno, Estados Unidos ahí, bueno, es necesario, pero también puede condicionar mucho un sector, ¿no? Es decir, ¿qué se patenta realmente en ahí, en inteligencia artificial? bueno, ahí para mí también hay otro sesgo importante. Desde el momento en que, por ejemplo, en España no puedes patentar software. Entonces, claro, la IA es software. En Estados Unidos sí. En Estados Unidos puedes Pero, por patentar ejemplo, software. pero Aitor, por ejemplo, si se creara un algoritmo de inteligencia artificial general, se puede patentar. Es decir, vamos a ver, todo No esto que se es puede software, patentar, no se puede patentar en España. pero y en Estados Unidos podríamos En patentar Estados una Unidos sí. inteligencia artificial general. ¿Y cómo detectarías que luego no la utiliza alguien en concreto de otra forma? ¿O cómo vamos a detectar la ejecución de un algoritmo? Es decir, es que esto es muy intangible, ¿no? A ver, yo no soy un experto, pero las No, pocas no. veces que hemos querido intentar patentar algo y tal, con el software no puedes. En España. A nivel europeo, a nivel A, europeo. a nivel Va por europeo, países. Va por países el poder patentar software. Y eso, perdonad el vídeo, lo tengo que quitar un segundo, que no he podido poner el fondo y hay una cosa detrás. Pero va a nivel europeo, va a cambiar de país a país. En España sí es totalmente imposible patentar un algoritmo, ¿sabes? No es una cosa que se puede hacer. si no tienes un cacharro, un hard asociado a ese algoritmo, no puedes patentarlo. En cambio, en Estados Unidos sí. En Estados Unidos puedes patentar cosas tan locas como Microsoft hace unos años patentó, pues que el ser humano fuera un transmisor de información, ¿no? Como un dispositivo móvil o wearable. Y eso se puede patentar. Aquí en España, pues no. Entonces, claro, no es comparable. No es comparable. Si en España se describiese un algoritmo de inteligencia general novedoso y tal, pues no podrías patentarlo en España porque es software. Tendrías que patentarlo en Estados Unidos y solo valdría, bueno, pues para Estados Unidos, pero no en España. ¿Alguna cosa más? Pasamos al siguiente punto, tema que se va tocando en esto. Bueno, aquí el impacto
bueno, se analiza un poco la presencia de la mujer en todo el tema de talleres, etcétera, y cada vez es más importante, ¿no? Hay una tendencia como muy, cada vez más increciendo, ¿no? Esto también es interesante, ¿no? Es decir, que todo el tema de Machine Learning dentro de la mujer cada vez está más interesada en todas estas áreas y empieza a verse pues, un incremento importante, ¿no? No sé si debido, evidentemente, a que la inteligencia artificial, evidentemente, es más importante y por lo tanto atrae más atención y por lo tanto atrae más mujeres. Pero bueno, la idea es que esto sea cada vez mayor, pero bueno, la tendencia es con una pendiente muy, muy pronunciada, es bastante importante, ¿no? Bueno, ahí evidentemente nadie tiene que decir, ¿no? Más que es importante, ¿no? Supongo que... Simplemente yo creo que es fruto también de porque se ha hecho, afortunadamente, ojo, pues una campaña, yo diría que a nivel mundial. Y con perdón, Santi, sobre todo muy destacado y con diferencia en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos el 53,40% de crecimiento en ese sentido, mucho menor en Europa, Asia o África. Es decir, que realmente el protagonismo en esto gran parte se lo lleva Norteamérica. Bueno, como decía, yo creo que hay una campaña para promocionar todas las STEM de cara a que hubiese pues mayor volumen o mayor presencia de mujeres en este tipo de carreras. Y todo esto, pues sí, seguramente si viésemos las cifras de gente en física o gente en otras carreras técnicas, veríamos que también hay un aumento. Que, como decía Aitor, por fortuna, o sea, porque lo que era extraño es que no estuviesen ahí, quizás. Y en los países, como tú dices, que más se nota, bueno, pues en países que en esto pues van un poco más por delante, culturalmente, ¿no? En el tema. Seguramente en eso España esté por debajo, porque culturalmente o tradicionalmente ha sido pues más difícil el acceso o despertar menos interés y irá cambiando y más que debe cambiar, claro. Pero es curioso porque yo creo que todavía nos queda mucho por hacer, ¿no? Yo que doy clases en la universidad, a nivel técnico, todavía el porcentaje es muy bueno, el porcentaje es muy pequeño, el de mujeres en clases, ¿no? Sin embargo, yo en todo el equipo de científicos de datos en Ibermática, yo diría que casi es mitad y mitad. Y luego en investigadoras, por lo menos en el País Vasco, ¿no? En donde nos movemos al mundo de investigación, tanto en la parte de IA como en la parte de computación cuántica, yo diría que es mitad y mitad también. O sea, no sé en qué momento se rompió la cadena. Es decir, ahora hay muchas investigadoras, igual de mi edad, o que hay mucha mujer, de repente hay como un vacío y en la universidad hay poca mujer, que va increciendo, pero creo que todavía hay mucho trabajo. Aquí, Aitor, a lo mejor lo que estás explicando quizá es porque mucha gente está haciendo reskill con inteligencia artificial y haciendo combinación de diferentes ciencias, medicina con inteligencia artificial, es decir, de otras ciencias, ¿no? Podría ser. Que sí que tienen un mayor número, que directamente es del área tecnológica, más difícil, pero bueno, no sé. La tendencia es positiva, pero hay mucho por hacer aún, ¿no? Estamos hablando aquí de datos mundiales, ¿de acuerdo? Es decir, evidentemente, si nombramos algo concreto de España, también lo comentaremos. Bueno, a nivel de lo que es la parte de publicaciones, repositorios, etcétera, se analiza las tecnologías open source, las librerías open source de inteligencia artificial y la líder, pero con diferencia, es TensorFlow, pero muy por encima pues, de OpenCV, Keras, PyTorch, sorprendente también un poco, ¿no? Cuando, no sé, realmente PyTorch, pero bueno, TensorFlow está pero con diferencia, 160,7 por 52,7 PyTorch. Es decir, que sea mejor o peor, es mucho más popular, ¿no? ¿Qué os parece? Bueno, un dato. Sí, bueno, es que, no sé, a mí tampoco me sorprende, supongo un poco por colores, pero el TensorFlow la verdad es que lo que tiene, quizás tiene una curva de aprendizaje un poquito más, o bastante más alta, pero al final es verdad que es más sofisticado a nivel matemático también las posibilidades. Yo creo que se usa mucho también ese nivel de cosas un poquito más avanzadas y de plasmación de cosas. Digamos que el otro es más rápido y sí se podría, yo creo que implementar todo prácticamente, pero TensorFlow es más dado ya para conceptos un poco más abstractos y avanzados y eso. Vamos, la idea que tengo, pero no te sabría decir porque pues, ya cada uno. Bueno, aquí realmente, es decir, en este primer bloque es bastante reducido, es decir, el gordo viene en rendimiento técnico,
¿vale? Entonces, bueno, aquí hay mucha información al respecto de publicaciones, de conferencias, pero hemos resaltado un poquito lo que estamos comentando. Si queréis pasamos al siguiente bloque, porque realmente un poquito pues, lo que hemos visto en yo creo que no hay nada así como muy disruptivo. Lo de las patentes me ha chocado. El liderazgo de China pues era algo esperado. Tampoco realmente un 63, bueno, dándolo en datos casi para cerrar este bloque, 63,2% más China de producción que Estados Unidos. Es una burrada, ¿eh? Una burrada. Pero bueno, se esperaba, ¿no? No sabemos si eso el año que viene no cambiará, pero bueno, está ahí, ¿no? Está claro el dominio de China en ese sentido. Vamos a pasar al siguiente bloque donde vamos a ver toda la parte técnica, ¿no? Evidentemente no va a ser un análisis técnico en profundidad, no es la intención, sino un poco ver dentro de las diferentes áreas en que se aplica la inteligencia artificial qué avances ha habido, qué rendimiento ha habido, cuáles son los mejores, los peores, qué se espera, qué no se espera, qué está funcionando, qué no, etcétera, ¿no? Y aquí, bueno, evidentemente hay como diferentes áreas. Evidentemente, una de las cosas que se saca como conclusión es que aquí también, pero bueno, sí que es un titular, ¿no? Es contra más datos, mejor. Es decir, a día de hoy en inteligencia artificial se demuestra que contra más datos tenemos, conseguimos una mayor eficiencia. Puede ser que llegue un momento en que contra más datos no consigamos prácticamente diferencia, pero a día de hoy los datos en las diferentes áreas demuestran que contra más datos ponemos, más eficiencia se obtiene. De tal manera que incluso el propio informe lo que hace es los diferentes algoritmos te los va proporcionando eficiencia con datos y con un extra de datos, ¿no? De tal manera que veas la ganancia que existe y ver si tienes ganancia o no, ¿no? Los datos son importantes todavía, ¿no? Pero bueno, ¿qué os parece esto? Bueno, a ver. Perdona. No, podéis... No, Aitor, tú. Yo diría que efectivamente parece una obviedad, ¿no? Cuanto más datos, pues mejor. Pero yo creo que tiene cierta perversidad por detrás. Esto me recuerda un poco a cuando se os acordáis todo el proyecto de proteoma humano y genoma humano y tal, ¿no? Necesitaban muchos datos, ¿no? Y nosotros en aquellos años también estamos ya con temas de IA en genómica y en proteoma. Me acuerdo que cuando iba por ahí por los centros de investigación en la Universidad de Navarra y así, me decía los investigadores bios, ¿no? Que estaban ahí, decía, es que ahora cualquier proyecto de genómica, por ejemplo, pues para detectar diagnósticos de cierta enfermedad, volvemos a poner en marcha los secuenciadores de ADN, los espectrogramas y tal, y venga, y otro ensayo, y otra vez 100 individuos para tal. Y dice, si cogiésemos la información que ya tenemos, y esto estoy hablando hace 15 años, si cogiésemos toda la información que ya tenemos de todos los secuenciadores y espectrogramas que hay en el mundo, haría falta hacer más ensayos, porque hay información, seguro que alguien ha hecho un ensayo parecido con individuos y seguro que esa información estará en algún sitio y habría que hacer más metainvestigación que secuenciar de nuevo, ¿no? Saliva, genes, orina, tal. Pues yo creo que aquí pasa un poco lo mismo. ¿Cuál es el problema? El problema no es un problema tecnológico, es un problema legal. No compartimos información nunca, ni con nadie, ni nada, ¿no? Por los problemas de anonimización, los problemas de seguridad, los problemas que no tenemos. Pero existen datos ya que habría, como decía, habría que parar todas las secuenciadoras actuales y hacer ya más metainvestigación. A mí me parece un poco lo mismo, ¿no? Tendríamos que estar ya, y nosotros en Ibermática sí que estamos trabajando en eso, ¿no? En empezar a hacer modelos sobre modelos. Estamos enfocando mucho a la parte industrial y gemelos digitales, ¿no? Pero no, olvidémonos ya de los datos y de hacer otra vez una regresión lineal sobre datos de producción. ¿No? Si tendremos millones de datos de producción de todo tipo de equipos y de plantas y de procesos, hagamos modelos sobre modelos, porque eso es lo que nos va a dar la verdadera inteligencia y el verdadero valor, ¿no? Pero bueno, no es posible. No es posible porque no te dan los modelos y mucho menos los datos. Pero no es un problema tecnológico. Sí, aquí es un poco viejo paradigma, ¿no? De ahí, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo en que es más datos, conseguir más eficiencia, pero eso no es el camino, ¿no? Bueno, es una parte de la inteligencia artificial, la optimización de toda esa capa,
pero hay otras vías de eficiencia, de construir lo que tú dices, ¿no? Inteligencia, ¿no? Y bueno, no lo contemplan aquí. Yo creo que es una parte de lo que dices tú. El enfoque es esto es lo que hay, esto es lo que se utiliza, pero no da ese enfoque un poco más abierto. Bueno, no dejas un informe. Santi, ¿tú qué piensas en esto? Nada, que a mí me falta un apellido ahí, porque yo entiendo que cuando lo ves desde un punto de vista de este lado del escenario, ¿no? Que tú estás trabajando con inteligencia artificial, cuando se habla de datos ya entiendes que son datos limpios. Pues esto cuando lo lee alguien que no está en esto, ¿sabes? Te dice, pues estupendo, porque yo tengo un mogollón de datos. Y te empieza ahí a sacar históricos con 2 columnas que no tienen manera de inferir, ¿vale? Y datos tiene muchos, ¿vale? Pero no son datos que no valen para lo que se quiere hacer. Entonces yo creo que también ahí le falta un poco el apellido si va dedicado al público general, ¿no? Y también lo que decía Héctor, que efectivamente, o sea, eso de que cuidado con los overfitting y todas estas cosas, ¿vale? Cuando tenemos muchos datos pero no hay una variabilidad adecuada en ellos, ¿vale? Y coincido con él, o sea, yo creo que estamos capacitados para eso, para empezar a lo mejor, no sé si hacer modelo de modelos, pero sí empezar a imbricar, ¿no? Todos estos análisis y que sea la inteligencia artificial la que proporcione pues, los datos que pueden completar, ¿vale? la escalera hasta esa inteligencia más avanzada. Aquí en YouTube, en YouTube nos comenta Liliana Acosta, una amiga y colaboradora también, que bueno, que deberíamos de dejar de hablar siempre de más datos, ¿no? Y empezar a hablar de la calidad de los datos, ¿no? Yo creo que ahí son dos vertientes. Uno, la calidad de los datos y otra, los datos de los datos o los metamodelos o los modelos o lo que generamos por encima de esos datos, ¿no? Que es un poco, yo creo que la línea que comentamos en el programa de conciencia, ¿no? De Meta AI, y que es el mismo debate, ¿no? Que esa línea yo creo que hay muchas empresas desarrollando, además se está haciendo público, yo creo que es raro que no lea un post en esta línea, pero bueno, Aitor lo comenta en Ibermática que está trabajando, el otro día entrevistamos a una empresa que está haciendo en inteligencia artificial lo mismo, una empresa en Valencia. Es decir, que la tendencia no solo es centrarse en esta parte, ¿no? Sino en generar un poco vías alrededor de eso, ¿no? Entonces ya no es solo datos, es algo más, ¿no? Pero bueno, el informe sí que hace hincapié y es un poco el titular de que más datos, más eficiencia, ¿vale? Al menos esa es la realidad a día de hoy también, ¿no? Bueno, un poco frío, pero real, ¿no? ¿Algo más a este titular o pasamos al siguiente punto? Nada más, pues vale, comentamos, bueno, de todas maneras, en cualquier momento podéis comentar cualquier cosa, ¿vale? Vamos a ver dentro de lo que es la parte técnica diferentes algoritmos para diferentes tareas en concreto, ¿no? En este caso la visión artificial aplicada a diferentes áreas, ¿no? La primera que vamos a ver es todo el tema de la clasificación de imágenes, ¿no? Y aquí, bueno, bueno, podemos decir que se consigue el 100% casi, ¿no? Es decir, comparado con un humano, que estamos hablando del 94,90, pues los mejores algoritmos están en 97 y 99. Es decir, estamos hablando de que es una tarea ya superada, ¿no? Por la inteligencia artificial en este caso, ¿no? Curioso, ¿no? Incluso en esta parte se mojan un poco hasta el punto de decir que se llega al 100%. Es cuando sabéis que es algo muy tópico, ¿no? Decir que los modelos nunca llegan al 100% porque son probabilísticos, etcétera, ¿no? Pero aquí lanzar esa frase, ¿no? Sí, yo creo que es un ejemplo perfecto de también lo que hablamos, ¿no? En programas anteriores, de un caso de uso en el cual hace pocos años, hablando de 5 o 7 años, hacíamos IA sobre visión, pero con métodos más estadísticos y, digamos, aproximaciones como más burdas, ¿no? Con los algoritmos de Viola-Jones, que muchos conocéis, y intentando generar nosotros las primitivas que luego confeccionaban ese Lego para generar la imagen y clasificarla, ¿no? Y de repente, con el neurocognitrón y tal, se vio una parte cerebral muy concreta, que era la parte de visión, la parte cortical de visión, y se ha emulado solamente esa parte cerebral. Y ha sido emular la parte cerebral y cambiar radicalmente todo. Y será un éxito total. Entonces es un caso de éxito replicable, quiero decir. Tendríamos que investigar más cuál es la parte lingüística y la topología neuronal que afecta a la lingüística y vale, el lenguaje natural en NLP también está avanzando mucho. Vamos a hablar de ellos.
pero si copiásemos las estructuras neuronales que afectan a la lingüística, seguro que sería otro punto disruptivo. Si copiásemos la estructura de topología cerebral que afecta al tema emocional, pues tendríamos un punto disruptivo que de repente podríamos dar emoción a nuestros sistemas. O sea, yo creo que es la línea que habrá que investigar y este es el caso de éxito, claro. Claro. Bueno, ahí realmente, bueno, ya lo debatimos, pero lo volvemos a repetir. Yo creo que habrán tres líneas, ¿no? Una, mejorar los modelos actuales, tecnología actual y ponerla al límite. Otra, como dices tú, pues eso, tirar de imaginación o de creatividad o de integración de tecnologías, sistemas hibridados o Frankenstein y saber qué pasa, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos lo que tú comentabas, ¿no? De tirar, de inferir, hacer ingeniería inversa de biología, de cerebro, como cada vez tenemos más precisión y más capacidad de réplica. Y todo eso combinado, ¿no? Las tres líneas, una, depende de la solución, el proveedor, la empresa, no sé. Como no sabemos el resultado, estamos también ahí en un... nunca me acuerdo la palabra que me impactó bastante que dijo Rubén, que estamos yendo sin mapa, ¿no? Es una frase en latín que me gustó mucho porque era ir sin mapa, ¿no? Es decir, Sí, aquí hay dragones. Sí, algo así. Ixun dragones. Sí, entonces es un poco así, pero en este apartado pues es algo superado, ¿no? Lo dices tú, ¿no? Pero Es yo, decir, ojo, la parte buena de la incorporación del planeta casi en pleno, ¿no? Y cada vez más en todos estos proyectos, pero sobre todo China ya se ha notado lo que es esto y ahora ya verás el impacto de India y el resto de Asia, según vayan también sumándose. Yo es que creo que esto va a ir en 50, 60 líneas de investigación a la vez. O sea, este momento concentrado, dulce, en el que todos íbamos a hacer más o menos las mismas cosas, que si visión, reconocimiento. no. Ahora yo creo que va a explotar de mil maneras y esto va a ser ya un mundo en sí mismo. Pero claro, es más arriesgado y también más divertido porque entra el tema de innovar, ¿no? Es decir, al final lo que dices tú, tenemos piezas, todos contamos con las mismas, unos más, otros menos, mayor capacidad, menos, pero seguramente todo lo nuevo que tiene que venir va a ser mucho creatividad e innovación. Es decir, esto va a ir evolucionando. No estamos en el final de la inteligencia artificial, ni estamos en principio, ¿no? En el 0,1 que siempre decimos, ¿no? Bueno, otra área que sí que me ha sorprendido bastante porque al final, bueno, conoces todas estas tecnologías y evidentemente has visto 1000 vídeos, pero no, cuando vas al indicador y de cada cosa, la verdad es que me sorprendió, ¿no? Que es todo el tema de la generación de imágenes, ¿no? A través de redes GAN. Bueno, hay varios indicadores de que es la precisión de... Es un porcentaje que te indica, bueno, hay dos, bueno, voy a entrar en el informe STAN, el STL10 y el CIFAR10. Y bueno, realmente me sorprendió que, bueno, el porcentaje contra más bajo quiere decir que más se aproxima una imagen real de la imagen generada por ordenador. Es casi indistinguible o a un nivel que ni el propio ojo humano, ¿no? Y entonces me sorprendió que, bueno, niveles del 2020, de nivel 30% ha pasado en el 2021 al 7%. Y en el otro indicador ha pasado en este un poco menos, del 5 al 2. Pero lo que quiere decir es que estamos en los límites de no reconocer lo generado sintético de lo real. Esto asusta un poco también, ¿no? Es decir, la tecnología GAN, bueno, si sabéis el origen, que fue una apuesta de universitarios, ¿no? Un reto, y el tío se fue de la fiesta, ¿no? Estaban bebiendo y se fue a su casa a generar esta tecnología porque tuvo como esa visión de enfrentar eso. Pues uno y el contrario, uno que intenta adivinar y otro que intenta... al final esto, el impacto ha sido importante, ¿no? Esa idea, ese concepto de cómo se aproxima y al final aplicado a la generación de imagen, de contenido, etcétera, es bueno, impactado, ¿no? Es curioso, ¿no? Sí, sí, no, las GAN desde luego a mí me parece que están dando un salto brutal y además me parece súper interesante por varias cuestiones. Primero, porque les puedes inducir sesgos con buena intención, o sea, enseñarles estilo, ¿vale? O sea, que pueden llegar a pintar como Van Gogh, prácticamente copiando el estilo. Y luego, al margen de la precisión, que efectivamente en algún proyecto que he tenido oportunidad de participar, o sea, está en producción, ¿vale? Y diseña, en este caso eran fachadas de edificio, ¿vale? Y eran absolutamente indistinguibles al ojo humano. Sobre todo me parece súper interesante todo lo que se está avanzando en la posibilidad de modificar en tiempo real prácticamente Sí. las dimensiones, ¿vale? Es decir, dimensiones desde el aspecto de la CAN de quiero más ventanas, quiero más anchura de las cornisas o quiero... ¿vale? De hecho, por ahí había un vídeo que es del año pasado, ya me pareció una pasada,
se genera una cara y tú con búmetros le vas diciendo pues, si es más viejo, más joven, etcétera, y te va generando. Ahí tenemos a Javier Ideami, que fue el primer Xtalk, ha generado una plataforma que se llama Geniverso, geniverse.co. Dejaré el enlace y básicamente es un interface de realidad virtual que utilizando esos algoritmos generativos pues genera arte y bueno, está publicando en LinkedIn muestras de esto y me parece, bueno, Javier Ideami es un crack, tenéis que seguirlo porque es una pasada, además creativo 1000x1000. Y bueno, es justamente esto, ¿no? Este tipo de tecnologías y modelos, clips, etcétera, combinados y bueno, pues se puede uno entrar, probar el producto. Pero bueno, ha sido un avance, ¿no? Es una parte, ¿no? La parte creativa, la parte generacional, sintética, que eso también en el metaverso va a impactar, ¿no? Porque cuando traslademos esto no solo a imágenes reales, que siempre vamos a la fotografía, ¿no? Al típico vídeo, pero cuando esto lo enfoquemos a creatividad, en un universo digital como el metaverso, eso puede tener también mucho potencial, ¿no? Que es ahí por donde tira el Geniverso y Javier Ideami en su última creación. Una nueva herramienta, ¿no? Creativa. Claro, lo que dices tú. Quiero pintar como Van Gogh y la niña se pone a pintar y está pintándote los garabatos, pero con un cierto estilo, ¿no? Y eso, claro, eso a nivel creativo es brutal, ¿no? En un metaverso, ¿no? Eso es una pasada, ¿no? Eso lo vamos a vivir en nada, ¿no? Creativo y de automatización, pues ya eres capaz Sí, de crear determinadas cosas, Ajá. no necesitas. Sí, Vale, o y sea, luego, yo creo que por ahí hay alguna cosa también hecha bueno, interesante. realmente yo creo que GAN pues es una tecnología que ha llegado, ha arrasado, está en una eficiencia brutal y evidentemente va a ser protagonista en el sector ahí. Luego sí que está a mí no sé si me pareció contradictorio, ¿no? A ver qué os parece a vosotros en el tema del deepfake detection, ¿no? Es decir, la detección, algoritmos de detección de deepfake, ¿vale? Entonces se ha pasado del 2012 a detectar un 69,9, bueno, que era alto, estamos hablando del 2012, y en el 2021 el 97,7. Entonces, lo que no me explico yo es, si el GAN es tan realista, ¿no? Luego, ¿por qué el deepfake es tan efectivo? No sé, ahí, ¿no? ¿no? Porque el deepfake es otro GAN aplicado. O sea, es el contra GAN, digamos. Entonces, Sí, al ojo humano no podemos ver las diferencias, pero a nivel de datos sí. exactamente, está ahí A un nivel poco de la clave. datos. Tiene una O cosa es sea, que la eficiencia del GAN es más comparativamente humano, ¿no? Y ahí la eficiencia es brutal, pero luego está en que no pueda falsearse, no pueda detectarse que es falso, ¿no? Por una inteligencia artificial, claro, no por un humano, que a los humanos se la cuelan, pero ya, ¿no? efectivamente. Entonces, bueno, el deepfake, la detección de deepfake es otro GAN, pero que está entrenado precisamente en ese adversario. Ese adversario lo que hace es pues chequear que la imagen sea original o no. Entonces, al final es la misma tecnología, solamente que con dos casos de uso De todas diferentes. maneras, yo me quedé impresionado porque al final ya de normal el sector tecnológico era así, el sector de ahí pues ya no te quiero contar, pero bueno, cuando lo mezclas todo, me levanté viendo un vídeo que se de hecho un Unity sobre llamado Prisoner, que es de una mujer, ¿no? Yo no creía que era una broma, ¿no? El Ray Tracing. Me pareció brutal, ¿no? Es decir, al final con diferentes tecnologías, porque luego está la parte fake, que es generación de vídeo, esto era totalmente poligonal y con ray tracing, pero bueno, no vamos a poder distinguir. La gente siempre esgrime que sí, que el cerebro va a poder distinguir lo que es real que no, ¿no? Pero yo creo que estamos muy cerca de que no, ¿no? A ver, Y además, a ver, por ejemplo, cuando tú estás viendo ese vídeo, a ver, yo ya sé que es un vídeo, porque es, y además, pero mi cerebro me dice, hay un punto que me dice, es una persona, ¿no? pero que es que, a ver, la percepción consciente humana tiene, digamos, Curioso. un límite de sensibilidad, un límite de percepción bastante, que está entrenado para un entorno que los datos que reciben no varían tan, o sea, no están hechos para engañar directamente, sino que se ha adaptado a un entorno que cumple ciertas condiciones, entre ellas que no va generando nuevas realidades que tenga que interpretar. Entonces, digamos que yo creo que filtra mal estos tuneados de la realidad, incluso el contexto alrededor que hace que focalice la atención, y eso lo aprende la misma. Pero a nivel dato, claro que sí, la imprenta de datos, ¿sabes qué pasa? Que no solo vamos a generar deepfakes, sino que la dependencia de estas tecnologías para seguir distinguiendo conocimiento de no conocimiento, verdad de no verdad, pues va a ser indispensable también. O sea, es Bueno, que... lo hemos vivido con Zelensky, ¿no? El último deepfake ahí. Hombre, puede ser estratégico, era un presidente decir, no sé, claro, eso, cuidado, pues fue un arma estratégica.
Bueno, había el de Tom Cruise este que a mí al principio me la coló. No sé si os acordáis de ese del TikTok de Tom Cruise, que yo ya dije, bueno, hemos llegado a un punto Ahí de de... Sylvester Stallone, sí. A nivel cerebral, ¿eh? Porque eso es lo que te digo, a nivel tecnológico, la imprenta de datos sí es Bueno, distinta. en el cine va a pasar, ¿no? Actores eternos, ¿no? Al final te pondrán la cara de que ya con la nueva de Obi-Wan creo que es, bueno, ya están haciendo cosas así similares, que es que, bueno, da igual, no mueren, lo ponen de joven. Al final la cara ya, bueno, simular una cara y que parezca realista en el cine, ¿no? Ostras, podemos crear un Plácido Eterno aquí haciendo Ay, podcast no, no, hasta el fin del tiempo, macho. Creo que mi madre te lo va a agradecer. Ya es posible, quiero decir que ya hay, con APIs, además no hace falta ser un experto en IA, con APIs tú subes tus vídeos tuyos unos cuantos y ya te devuelven un sistema que te genera incluso con tu voz y puedes, o sea, tendrías un avatar tuyo y tal. Pero yo, fuera de eso, y ya hablando un poco más a nivel productivo y fuera audiovisual, que también es un mundo, ¿no?, productivo y tiene mucho ratio de beneficio, pero bueno, a nivel más de, digamos, de industria o empresa, yo creo que estas tecnologías, si que empezamos a usarlas, imaginaros todo el tema de diseño de web o diseño de aplicaciones. Boceto ya te genera toda la aplicación, incluso el código por detrás. Eso es algo muy... que incluso lo que decía antes, con un casco que tú te puedas imaginar ya una página web o tal y ya automáticamente pues ya te la pasa e incluso te la genera, ¿no? O también otra aplicación en que estamos trabajando con esta tecnología es, y enlazando un poco con la parte anterior, es los datos, ¿no? Vale, cuanto más datos mejor, vale, sí, pero hay muchas veces que no tenemos ni tanto dato ni la calidad del dato es buena. Pero sí que tenemos conocimientos del respecto o por lo menos semillas de esos datos que puede ser buena. Pues generemos datos sintéticos, pero no generemos datos sintéticos con campanas de Gauss y estadísticos, generemos datos sintéticos con GANs, que van a generar escenarios muy realistas con datos nuevos, simulados, y que nos pueden servir para luego buscar estos sistemas prescriptivos, ¿no?, optimizaciones o simulaciones de gemelos digitales en escenarios muy realistas, pero en situaciones que nunca se han dado, que eso es lo que no tienen los datos. Los datos, un histórico, si nunca ha habido un COVID, no sabes qué va a pasar con el COVID, pero con un GAN sí que puedes simular un escenario lo más realista posible en una situación que tus históricos no tienen. Porque hay realmente todo el tema GAN, la arquitectura que al final se utiliza, es decir, sí que no conozco, se asocia siempre a imágenes, ¿no? Pero la aplicación de este tipo de cosas puede aplicarse evidentemente a otro tipo de contenido sensorial, pero puede aplicarse a resolución de problemas, generación de datos sintéticos, Simulación. simulación, lo que sistemas de... Pero no es tan... Bueno, no, esto es un poco... A ver, lo que yo conozco es menos conocido, ¿no?, en ese tema. La aplicación de todo eso a este tipo de problemas, ¿no? Aproximaciones de GAN a través de... No sé si por eficiencia, porque hay otro tipo de algoritmos más eficientes y... No, nosotros sí que lo estamos aplicando simplemente por la sencilla razón de que con otros métodos más tradicionales, como puede ser un upper sample o un down sample y tal, tradicional, ¿no?, con otras librerías tipo ROS o así, pues no son tan eficientes, porque no genera datos sintéticos, pero que son copias de distribuciones de los datos históricos, pero no son capaces, es aplicado lo mismo que la imagen, pero aplicado a series temporales o datos. Tú con un algoritmo de upper sample puedes generar nuevas imágenes, pero van a ser imágenes difuminadas, borrosas, muy parecidas a los datos originales. Con esto puedes hacer transfer learning, por decir, generar datos en un contexto, copia de otro contexto parecido, pero mucho más realista. Muy bien, pues pasamos, si no queréis comentar nada más, a otro algoritmo utilizado, bueno, al reconocimiento de imágenes, pero en lo que es las posturas de un humano, ¿no? Es decir, que al final, evidentemente, en el ámbito deportivo, pues ha utilizado muchísimo, ¿no? Es lo que es el esqueleto de animación, etcétera, ¿no? Y aquí, pues la eficiencia, estamos hablando, pues que si era en 2014 del 70, pues estamos en el 2021 al 99,5. Es decir, ya existen algoritmos casi
al 100% perfectos que detectan a partir de una imagen pues totalmente la postura de lo que es el esqueleto, ¿no? Es decir, otro hito logrado al 100%, ¿no? Vamos, la evolución ha sido exponencial, ¿no? Es casi como la clasificación. Muy, muy enfocado a tema de ámbito deportivo, ¿no? ¿Algún comentario aquí? Bueno, la Kinect es vieja ya. Quiero decir y era lo que usaba, ¿no? Hace años, cuando empezamos a utilizar Kinect para temas de teleasistencia. Así. Bueno, pues sí. Pero bueno, Es yo un creo que es problema ya superado, ¿no? Es decir, al sí, final yo lo creo que es un que... caso más de muchos Bueno, años. aquí lo único que reflejan es pues que eso, que casi llegamos al 100%. Otro caso es el de la segmentación semántica, semantic segmentation, que aquí también se ha conseguido una precisión que podríamos decir también que estamos en el 86,20, no es el 100%, aún falta un poco, pero estamos hablando de una segmentación, bueno, una perfección tremenda, ¿no? Tanto en imagen como en vídeo, ¿no? También muy utilizado esta parte en la parte médica, ¿no? Está empezando a utilizarse todo este tipo de algoritmos en medicina que requiere mayor precisión y están, bueno, con un éxito del 94, 92, es decir, estamos hablando de unas eficiencias no del 100%, quizá a lo mejor en algunos escenarios requiere el 100%, pero tecnologías ya no cuestiona. Es decir, la eficiencia de todo esto es incuestionable, vamos, y el impacto, evidentemente. Es decir, Sí, el hito de esto es... yo creo que ahora el reto, digo, pero es mi opinión personal. El Bueno, si reto, queréis, si queréis porque vais a un poco comentar bastante este tema, aquí lo mismo ocurre en lo siguiente, que es el reconocimiento facial, ¿no? Es decir, tanto el reconocimiento facial como con máscaras y más, es decir, pues es algo que es brutal, ¿no? Es decir, casi cerca, aquí también en este apartado se mojan, cerca del 100%. Es decir, estamos hablando que el reconocimiento facial, bueno, no nos libramos, ¿no? Es decir, es algo en Europa muy controvertido, ¿no? El uso del reconocimiento facial cuando tenemos algoritmos con 100% de eficiencia en el tema de la máscara menor, pero es algo superado, ¿no? bueno, hay que precisar también un poco, creo, ¿eh? O sea, una cosa es el reconocimiento facial 1 a 1, que ese es el 100%, y otra cosa es el reconocimiento facial de 1 a N, es decir, que te encuentren a ti por la calle en una foto. O sea, ahí todavía hay bastante que hacer. Pero bueno, estamos hablando de que todo lo que es la parte de imagen, bueno, vamos a entrar en varias áreas que no se consigue tanta eficiencia porque son bastante novedosas. Yo el año pasado yo creo que no estaban, o no me suena, lo que pasa es que es verdad que mi memoria va teniendo pequeños bugs, pero es verdad que estos apartados que son como muy tradicionales de reconocimiento de visión artificial o algoritmos de visión artificial, la eficiencia ya es, vamos, pues, nada, Sí, aceptable. lo que Luego, decía, yo creo lo que decía, que es el caso de uso de éxito en todos los casos, que es lo más, el avance que más se ha conseguido, ¿no? O sea, pero aquí, aquí luego sí que entran diferentes áreas, que es las que digo que son bastante novedosas, que son las del razonamiento visual, visual reasoning, donde lo que hacen es proporcionar pues una imagen con un texto y la inteligencia artificial nos tiene que devolver algo en concreto, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo ponen una chica con dos plátanos aquí y nos dice de qué está hecho el bigote, ¿no? Es decir, le ponen un bigote como con plátanos, le preguntamos de qué está hecho el bigote y la inteligencia artificial nos devuelve qué bananas. Ha hecho como un razonamiento, ¿no? Eso es una tecnología que se llama razonamiento visual. Y bueno, hay diferentes áreas y aquí, bueno, estamos hablando de un 79,78% cuando el humano es el 80,80%. Significa que el año que viene hemos superado el razonamiento visual de un humano, lo hemos superado. No estamos hablando de reconocimiento visual, sino de asociar algo que yo intento preguntar con una imagen y sacar una conclusión. Esto, cuidado. Curioso, bueno, esto ya se haya visto en Google, varias cosas, ¿no? Pero llevado a un tema de razonamiento, ¿no? Entonces, la eficiencia también me pareció sorprendente el crecimiento. Estábamos hablando de hace un par de años del 70% y ahora ya casi al 80%, casi a nivel humano, ¿no? Estamos hablando que, claro, estos algoritmos cuesta muchísimo de avanzar en ellos, pero hay un avance claro en todos. Es decir, no hay un estancamiento de alguno que digas, igual que el año pasado, que hace 2 o 3 años, ¿no? Es decir, todos tienen la curva más o menos pronunciada.
Y en este área es bastante impactante, ¿no? Imaginaros esto, pues no lo sé, se puede aplicar a mil soluciones, ¿no? En este sentido, ¿no? Temas de accesibilidad, que se está experimentando bastante con este tipo de cosas para hacer guías descriptivas, etc. Sí. Lo que pasa es que efectivamente, o sea, nosotros las pruebas pues, no han ido todo lo bien porque todavía le falta precisión. Es decir, que realmente contamos con muchísimas piezas de inteligencia artificial con eficiencia probada, ¿no? Es decir, casi al 100%, al 90% o a nivel humano, ¿no? Es decir, que muchas veces ya pedimos por encima de lo humano, ¿no? En este sentido, en el tema de la imagen está superado. Pasamos al tema del vídeo. Todo lo que hemos comentado es imagen estática, ¿no? En el tema de vídeo, pues tenemos el reconocimiento de actividad, que estamos pues que casi con un 89%, ¿no? Es decir, lo mismo, ¿no? En vídeo es más complicado. Luego, la detección de objetos. Bueno, vamos a pararnos un poco aquí en todo el tema de detección de objetos. Pues claro, todo el tema de detección de objetos, tenemos el modelo YOLO, ¿no? Y ahí vemos que el modelo, por ejemplo, YOLO, que es uno de los más conocidos y utilizados, comparado con el que es el más utilizado, el más eficiente, estamos hablando de una diferencia muy, muy pequeña, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que es la utilización o la democratización de la detección de objetos está para cualquiera, con una eficiencia altísima. Es decir, que si vas al mejor modelo, no te alejas mucho del YOLO, que es el estándar. Es decir, que, bueno, lo puede utilizar cualquiera. Y es una realidad. O sea, vamos, y bueno, la ventaja de esto es que en los últimos 2 años, sobre todo el año pasado, el incremento de soluciones basadas en visión artificial para detección de objetos, segmentación, identificación y catalogación, ¿no? Pues ha sido, iba a decir exponencial, igual no tanto, pero polinomial por lo menos. Quiere decir que sí que cada vez hay más usos productivos reales de esta tecnología. Y aquí, bueno, algo similar al tema de las imágenes. Este sí que me ha parecido, bueno, sí que lo conocía también, porque al final lo conoces, pero bueno, intentas un poco cuando lo ves, que es el Visual Common Sense Reasoning. Es VCR, que es el razonamiento sentido común visual, ¿no? Y la verdad es que hay, bueno, se entrena mucho con películas. Básicamente al final se coge una escena y hay que interpretar un poco el por qué, ¿no? Pues en este caso ponen ahí una persona que está señalando a otra, saber por qué la está señalando, ¿no? Y bueno, aquí estamos hablando de que actualmente ese tipo de razonamiento, estamos hablando de un 72% contra un 85% del humano, ¿vale? Hombre, está alejado, ¿no? Pero y sube más lentamente. Este sí que es más lento, ¿vale? Este, por ejemplo, el año pasado también estaba en 70-71. Ha subido un 1%. Pero estamos hablando de capacidades de razonamiento. No estamos hablando de esto es que es un gato o un perro. No, estamos hablando de por qué esta persona en esta escena señala a la otra. Dímelo. Es que esa es la chicha, es lo que estamos buscando. Yo me he ido directo, según más vi el otro día que estaba en el reporte me fui directo a esta parte del lenguaje y de razonamiento visual. Pero al final es la parte que estamos buscando como locos. Pero bueno. Claro, de todas formas, ahí meten el tema de reasoning, ¿no? Pero no sé si estará conmigo, Aitor, bajo el modelo tradicional. Sigue siendo el modelo de razonamiento tradicional, ¿no? Hay mucha gente, yo sigo diciendo que hay mucha gente que tiene mucha esperanza en el modelo tradicional de que llegue a emerger, ¿no? Como una inteligencia artificial, ¿no? Yo no soy muy partidario de ese modelo. Lo hemos hablado con el programa anterior, ¿no? El de conciencia, lo dijimos, ¿no? Pero claro, ves que las líneas de investigación son todas por ahí, incluso los análisis, no hay ninguna del otro tipo. Ahora tocaremos Reinforcement Learning, que es la que puede quizá enfocarse por esa vía, y tampoco lo enfocan mucho como ha hecho Aitor, no sé. Es como o una de dos, o cuando lo veamos ya lo estará hecho, ¿no? O no lo cuentan, o no tienen en cuenta a las empresas que lo hacen, no sé. Totalmente de acuerdo. O sea, llama el razonamiento a una concatenación de símbolos que el sistema realmente no sabe lo que está diciendo. Lo que está haciendo es copiando lo que le han dicho otros que puede ser, ¿no? Pero aquí sí que tenemos que hacer esta reflexión y me gustaría, como es una reflexión además no técnica, pero sí que es verdad, es que, bueno, como bien dice Aitor, sigue sin saber lo que está haciendo, al final es una concatenación, no hay una inteligencia, o no lo vemos así, pero realmente si llegáramos al razonamiento, la capacidad de razonamiento humano, parecería humano, es decir,
se comportaría como nosotros. Empezamos a cuestionar, ¿no? De que, bueno, si nuestras capacidades son simuladas, cuidado, no sé, lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué nos hace humanos realmente, ¿no? Pero... Claro, sería una máquina muy sofisticada, pero no sería... No Santi, inteligente. te veo pensativo. ¿Qué pasa? Es el momento que supondrá. Santi, ¿qué piensas de eso, no? Es decir, realmente al final vamos hacia un tipo de razonamiento, ¿no? Que es como no deja de ser una concatenación de eventos, de sucesos probabilísticos, pero no llega a ser un razonamiento real, pero al final llega a tener capacidades humanas. Es decir, todos los algoritmos miden la human baseline y la mayoría los pasan y bueno, en este caso no, en este caso está 72-85, pero estamos ahí, ¿no? Es decir, yo creo que dejaremos hablar de que la inteligencia artificial supera al humano, ¿no? Lo va a alcanzar, ¿no? En las capacidades al menos cognitivas, ¿no? Lo que pasa es que es un poco lo que estáis contando, es el razonamiento del loro, ¿no? Como cuando empezaron los sintetizadores de voz, ¿no? Y lo poníamos y le decíamos, mira papá, el ordenador habla, ¿vale? Bueno, el ordenador no sabía lo que estaba diciendo. En esto pasa un poco, yo creo que igual, ¿vale? Entonces, y la capacidad humana se puede igualar con inteligencia artificial, pues igual lo vemos en algún momento, ¿vale? Con esto y tal y como está ahora, yo creo que no, que todavía está muy lejos, ¿vale? Porque lo estoy definiendo perfectamente. Al final hay una causa-efecto aprendida, ¿vale? Y rígida, ¿vale? Con lo cual es complicado que pueda variar, ¿no? de razonamiento en función de contextos similares y todo esto, que yo que es lo que creo que sí somos capaces los humanos de hacer, ¿no? De una manera. Y ojo, que también está aquí el tema marketing, que tienen sobre todo a nivel de empresas, universidades también, y eso, que al establecer estos estándares de lo que es el Human Baseline y tal, sabes que hay también su parte de triquiñuela, hay que leerse la letra pequeña, de qué es lo que define como que emula esa capacidad humana, y bueno, puede ser más o menos discutible también, así, es que solo es una emulación parcial de ciertos comportamientos o de ciertas cosas Claro, que el ser humano... luego será muy discutible, ¿no? Esa eficiencia o esos datos o esos indicadores, ¿no? Y en determinados escenarios Es como que yo les he visto a algunos ahí hacer el truco para lo de la detección de caras de Microsoft hasta que lo quitaron y cosas, ¿he visto? Bueno, ¿Sabes? También se hace tweak en la claro. parte esta de... Pero bueno, cuando lo trasladan a un informe están mojándose, ¿no? Luego pueden decirlo, oye, pues tú en aquella vez decías, bueno, evidentemente al final tiene una cierta seriedad, pero no hay que cogerlo también con pinzas, ¿no? Vamos a una de las estrellas, ¿no? Ay, bueno, yo una cosa, lo que decías de que de esto está así. Yo es que a ver, me paso muchos años fascinado por el tema de en qué punto aparece la conciencia, desde una planta hasta el insecto, en qué punto yo me da la sensación que estoy personificando, ¿vale? Pues en esto me pasa que sí soy un emergentista en el sentido de que todavía no como Dani, tenemos ¿no? idea cómo, pero es cierto que Como Dani comentaba en coge su la línea mamífero primate y en algún momento ocurrió la magia. Hasta entonces se veía bastante automático y de hecho se puede explicar en forma bastante casi sistemas semiautomáticos que no se dan cuenta ni de que son individuos muchas veces, da esa sensación. Entonces, no sé, parece que va emergiendo así de repente en un momento desde la Pero topología es comunitaria que y todo, yo, que permite hacer un pum. pero yo es que, bueno, no lo sé, vamos, porque entraríamos en el debate de emergente diseño, ¿no? Pero es que yo me veo esperando a todo el mundo que el algoritmo al final, no sé, diga algo, ¿no? Como que emerja algo de ahí, ¿no? Yo creo No, pero que que nos dé pistas al emerger ciertas características sí, de sí, comportamiento, al ir emulando nuevas tecnologías. Yo creo que ahí nos dará pistas para apuntar mejor esa parte que bueno, pero es esto demasiado es, filosófica para mi gusto. pero esto es ya como en la charla que tuvimos con Víctor Garcés, creo que no me acuerdo, por los nombres soy fatal, pero que trabajaba en inteligencia artificial general de Mindkind. Bueno, y Aitor hace lo mismo seguro, que es al final es bueno, si tú trabajas sobre metamodelos, ahí hay un comportamiento que no tienes sobre el data y ahí estás aplicando otra cosa y ahí tienes otros comportamientos que ahí sí que emergen, bueno, en cada capa emergerán, ¿no? Pero a medida que vayas subiendo emergen de una forma distinta o bueno, pero es como la dimensionalidad, ¿no? No lo sé. Es decir, aquí es otro... A mí es que ya te digo, o sea, yo me fascina el tema este de que había primates, había homínidos y primates caminando por África y de repente uno se puso a hacer herramientas y a pintar cosas en paredes. Anatómicamente la diferencia no es tan brutal.
Y eso es lo que la parte que yo creo que también no hemos entendido del todo y por eso estamos ahí un poco, vamos, por mi opinión en eso, ¿eh? Bueno, ahí, Creo que sí nos va a dar pistas el trabajar sobre esto que estamos ahora para ver cómo sucedió ese clic, qué es lo que de verdad, porque tú y yo no lo sabemos, honestamente no lo sabemos aún. yo tengo, pero lo que pasa es que bueno, nos saldríamos un poco de lo que es el análisis del informe. Sí, no, por eso hoy me quedo ahí simplemente con el Pero comentario. bueno, era uno de los... pero al final, evidentemente, eso se va a reflejar, ¿no? Yo creo que va a haber una línea de lo que hemos dicho, de potenciar los modelos y ver qué emerge de ahí o cómo evoluciona eso. Y luego otra que va a ir como poniendo capas y diseñando de forma híbrida, ¿no? Muy a lo Frankenstein. Luego a lo mejor vamos a algo puro, que es como dice Google, aprendizaje por refuerzo todo y de ahí de una semilla pequeña nace todo, no lo sé. Yo creo que no, yo creo que será algo más hibridado porque el sistema humano está también hibridado, no somos un único sistema, un algoritmo o una fórmula. Bueno, Carl Friston decía mucho eso, yo no era muy partidario, ¿no? Porque al final somos como un sistema en capas que ha ido evolucionando, ¿no? Carl Friston decía, que es un neurocientífico que mencionamos mucho, bueno, encontrar la fórmula del cerebro y con esa fórmula es como una fórmula fractal que sale todo, ¿no? Yo no soy muy partidario, no lo sé, pero bueno. Sí, esto es una línea, ¿no? Que Chris Rusby también habla en su libro, ¿no? Del cerebro y tal. Hombre, pero yo creo que sí que hay, entraríamos en otro debate, ¿eh? Que un día sí que tenemos que hacer igual un programa de ver la inteligencia artificial más a nivel técnico, ¿no? Pero tener en cuenta el cerebro, es un cerebro dentro de un cerebro, o sea, al final, entonces son capas, ¿no? Que, la teoría de los 3 cerebros de Ryan Kurzweil, bueno, que es a nivel biológico está claro, ¿no? Entonces, y también tener en cuenta las redes convolucionales, todo lo que estamos hablando de encoders, decoders, GANs, no son más que una capa, lo que hace es compactar o complejizar primitivas de las capas anteriores más sencillas en capas semánticas más complejas. O sea, al final es eso. Entonces, lo que pasa es que nos falta la capa semántica. Bueno, no vamos a la capa semántica, pero vamos a una de las estrellas del informe, porque es de una de las estrellas de la inteligencia artificial, que es el lenguaje, ¿no? Los modelos de lenguaje. Y bueno, evidentemente, ¿cuál es la eficiencia que se está consiguiendo todo esto? ¿Dónde están los límites? ¿Dónde están? Pero evidentemente NLP, el Natural Language Processing, es una de las áreas estrellas, ¿no? Porque al final es una de las que realmente se ha visto más disrupción, pero bueno, hemos visto también... y aquí, evidentemente, bueno, lo que sí que se ve es que superamos lo que es en muchos momentos, lo que es la comprensión humana, pero hay unas partes que sí que tenemos superadas con los modelos de lenguaje, pero otras que no, ¿no? Que sería la comprensión completa, tareas complejas dentro de un texto es donde realmente la eficiencia no llega a los niveles humanos, ¿no? Es decir, realmente, evidentemente hay una parte muy superada dentro de los modelos de lenguaje, pero la comprensión de lectura o razonamiento está por debajo de lo que esperamos para un nivel humano, pero aún así volveríamos a lo mismo, a la reflexión que hacía Aitor, ¿no? Es decir, aunque superáramos eso, ¿qué tipo de razonamiento está haciendo de comprensión? Bueno, parecería humana, pero no... ¿Se está haciendo de verdad algún tipo de comprensión? Yo es que la parte semántica, así que todavía no me da que no emerge. Estamos haciendo loros que son muy buenos en detectar digamos, el caparazón sintáctico bueno, y con aquí las simplificaciones. Aquí sí que parece que aquí es donde yo siempre veo el hype, quizás porque me dedico más a esto. Aquí para hacer una comparación, y es que, bueno, realmente las tareas más simples en texto estamos con una eficiencia del 91,82. Por encima del tema humano, pero en las complicadas, en el test, en el hard, estamos en un 69, que es bastante bajito. Fíjate, por ejemplo, la claro, primera, por comentarte, es que hay unos... por comentarte, la primera está por encima del nivel humano. Quiere decir que no se despista tanto, que es más perspicaz en captar ciertas implicaciones que un ser humano normal cuando está haciendo una conversación, pues a lo mejor está otras cosas, no lo pillamos o nos focalizamos en algo. Pero eso quiere decir que entiende o que mejor de verdad que el humano. No, simplemente que es implacable el algoritmo, la memoria y la manera de analizar la huella de información. Pero no. Aquí sí que lo veo, el hiato todavía muy yo claro. Creo que es un poco lo que va a comentar Aido, pero yo creo que es porque simplemente es que esa capa ya ha finalizado su tarea. Si realmente tiene que haber otra. Es que es como un coche, ¿no? No sé, bueno, si no tiene rueda, el motor va a tope, pero es que no camina, si no tiene ruedas. Ponle rueda, no sé. Pero es que no pasa, es que no sucede así, o sea, es que no existe ese primate que tenía una capa en la que detectaba muy bien patrones de un lenguaje que todavía no existía y que de repente
evolucionó otra. No, apareció de otra manera el subsistema y parece que se fue especializando hacia interpretar sonidos y eso para darle la dimensión simática, pero no existe ese sistema zombie a nivel lenguaje, o sea, es que no existe a nivel filogenético, o por lo menos no hay traza. Yo lo que creo, es que estamos separando visión y decimos, en visión muy bien, y el lenguaje no tan bien, pero es que es lo mismo. Es lo mismo. Sí. ¿Por qué? Porque estamos comparando dos cosas que no son comparables. Bueno, a ver, no lenguaje, cuidado, lenguaje no también, no, lenguaje excelente en lo que ya sabemos que ya hace excelente, en lo que estamos intentando hacer, que sería la comprensión, realmente ahí es donde la parte dura es donde está un poco costando. Claro, ¿por qué? Porque estamos diciendo, en visión muy bien, pero es que visión hace muy bien la parte, como dices tú, la parte de extraer símbolos o ROIs, ¿no?, de interés y etiquetarlos sin ningún tipo de razonamiento, y eso lo hace súper bien, eso es genial. O sea, lo etiqueta muy bien y tal. En la parte del lenguaje, ¿qué hace muy bien? Si fuese igual que la visión, diría, la parte de reconocimiento de tags, tokens, palabras, sentidos, morfosintáctico, léxico y tal, lo hace súper bien, eso lo hace bien. Pero la parte de razonamiento no tan bien. En la visión. O sea, digamos, la parte primera de los dos. Pero el lenguaje decimos, no, pero luego el lenguaje no llega a razonar. Claro, y la visión tampoco, o sea, llega a razonar. ¿Por qué? Lo que pasa es que identificamos más el lenguaje con el razonamiento que la visión con el razonamiento. Pero en realidad es lo mismo, porque un sistema, cuando dice que ve una silla en la imagen, él dice que es una silla porque alguien la etiqueta como silla, pero no está razonando con la silla, que es una silla porque tiene 4 patas y tiene un respaldo. Y además sirve para sentarse. En cambio, al lenguaje queremos que sí que haga eso, ¿no? Pero es lo mismo. Para mí es lo mismo. Ahí hay tendencias que yo no lo he visto mucho en el paper, en el informe, ¿no? Ahí sabéis que hay algoritmos, sobre todo con transformes, ¿no?, que al final te cogen un streaming de datos, audio, vídeo, completamente y te lo desgrana, ¿no? Es decir, que no es un algoritmo de imagen, de vídeo, de audio, de tagueo, no, sino directamente te lo pasa por un transforme como el Back2Sec, ¿no?, de Facebook. Y directamente te lo sabe. Bueno, el ser humano hace lo mismo. Nosotros en la realidad no nos la separan, ¿no? Recibimos un streaming en fotogramas, ¿no? Y eso lo desglosamos, ¿no? Yo creo que va mucho más por ahí, ¿no? Es lo que dice Aitor, es lo mismo. Lo que pasa es que, claro, bueno, como si lo vemos como áreas separadas, bueno, pues es como que cada uno tiene su eficiencia. Pero yo creo que al final iremos en la parte de sensorización y tagueo o desglose. Yo creo que será todo lo mismo, ¿no? Audio, vídeo, al final beberá y desglosará hacia una capa que razona de una forma diferente, ¿no? Creo yo que será el camino ese, no lo sé. Claro, nosotros en la parte de visión atendemos a lo que se mueve, ¿no? Pues, por sobrevivir, ¿no? Atendemos a lo que nos llama la atención. Y el lenguaje es lo mismo. O sea, bien se ha escrito, bien se ha hablado, en realidad atendemos a lo que interesa, ¿no? Y luego sobre eso lo procesamos, hacemos alguna acción y lo que digo es, y luego lo razonamos, ¿no? Ese es luego lo razonamos que no tenemos en ninguno de los contextos, ni en audio, en voz. Aquí lo que, por ejemplo, vamos a comentar otra área que es el del resumen, ¿no? Realizar resumen. Text summarization. Mi inglés es un poco de España profunda, pero bueno, el resumen de texto, ¿vale? Claro, aquí lo que puede ocurrir es que quizá con modelos tradicionales y con técnicas tradicionales de inteligencia artificial, bueno, tradicionales estamos hablando de actuales, ¿no? Se consiga una eficiencia, aunque no sean inteligentes, entre comillas, que el camino al que queremos que tú estás comentando. Entonces, claro, es mucho más eficaz hacer un resumen bajo un modelo. Vamos a decir GPT, añadiendo mucho, haciéndolo muy grande. Bueno, pero bueno, las posibilidades de resumen, ¿no?, de texto en sector jurídico, en noticias, en contenido, en marketing, ¿no? Ahí es una brutalidad. Pero sí, pero es muy bueno en estas áreas restringidas donde prácticamente no hay. El lenguaje no se usa de manera ni metafórica en exceso, los referentes están más bien fijados convencionalmente dentro del campo. En cuanto lo lanzas a in the wild, como se dice, tenemos el problema de que el lenguaje es una cosa que nuestro cerebro ha crecido para interpretar. Es como una expresión simbólica ella misma que hace referencia a cosas, que mezcla conceptos, que hace sugerencias. Y esa es la parte que de verdad que a mí me parece
que le va a costar y que todavía con el método tradicional no vamos a poder cruzar esa Bueno, capa. yo creo que es porque no están diseñadas para eso, lo que está comentando Aitor, ¿no? Que debemos ir hacia otros diseños. Es que la visión es más fácil quizás de codificar en forma matemática o cualquier otro ámbito sensorial, porque es el referente mismo que tú trasladas a un código a ver, numérico. Pero el lenguaje es un medio de comunicación que usamos a su vez como forma simbólica, y eso estamos tocando ahí un límite un poquito más pero mira, complejo. por comentar a alguien, porque siempre comentamos su opinión, pero hace mucho decir referentes, ¿no? A ver, en el paper de Yale LeCun, bueno, hace una referencia a una arquitectura de este tipo, ¿no? Es decir, puedo pasar el enlace y entonces es bastante simple la arquitectura que propone, pero propone cosas como las que comenta Aitor, yo también he comentado, José Luis ha comentado, tú comentas, pues una arquitectura de un world model, es decir, que hay otra capa superior de razonamiento, es decir, lo propone Yale LeCun y además utiliza Reinforcement Learning en la toma de decisiones en esa está en el paper de MetaI y en LeCun, que es una referencia en Deep Learning, bueno. No, y está bien encaminado. Es Yo decir, que solo el digo camino, que gente muy pro, bueno, top en este sector está diciendo el camino también va por ahí. Y esta es mi Sí, propuesta. no, y ojo, estoy totalmente de acuerdo con Aitor que probablemente la solución para entender el lenguaje propiamente humano venga de saber representar y de implementar Claro. la parte topológica que el propio ser humano está usando para eso. Ahí quizás tengamos más visión en cómo sucede y cómo de verdad está procesándose eso en nuestro medio. Exactamente. Que ahí iremos, como decimos la frase, sin mapa, ¿no? En algunas cosas, otras inferidas que al final tenemos que mudarnos, tenemos que irnos de Alicante y de Casablanca y tenemos que irnos cerca de todo ahí al País Vasco, porque vamos a ver cómo muy bien. Estáis invitados cuando queráis, vamos, o sea, por supuesto. Además tiene un buen clima, no como en Alicante, macho, que en Alicante es que vais para el sur como aquí en Casablanca. Bueno, Alicante parece Londres, ¿no? Aquí Alicante ha pasado algo aquí, ¿no? Aquí Alicante ha pasado algo, no sale el sol, la gente está extraña, no sé. Está un poco aquí. Pero bueno, el resumen de textos es un área. Luego tenemos el tema de, aquí esto sí que me ha sorprendido, sobre todo la capacidad de los modelos actuales, todo el tema de inferencia del lenguaje natural, ¿no? Es decir, de poder inferir dentro de lo que es el lenguaje cosas, ¿no? De elementos contradictorios. Es decir, es que son capacidades, estamos hablando que son como muy humanas, que se asociarían a la inteligencia, ¿no? Y aunque lo obtengamos de otra manera, pues esto va a sorprender, ¿no? Cuando lo apliquemos en soluciones tecnológicas, no lo sé, es muy impactante. Y ahí están en un porcentaje de inferencia del 93%, es que es una brutalidad. Y avanzará rápidamente. O sea, yo ahora mismo No sé, con lo que más me estoy peleando es con la parte de pragmática. Mira, la parte de pragmática, que puede sonar muy esotérico, o sea, la parte de pragmática, la de el contexto no lingüístico que acompaña, que determina la semántica y que es fundamental para el ser humano. Pero es que quiero decir, ese contexto es el referente. Claro. Y ese contexto, es el en teoría que pero no hay ninguna barrera, excepto que no están todavía en un entorno los algoritmos multisensorial y que puedan, de verdad, tenerlo al alcance, entrenarse en él. O sea, es que la cosa tiene que crecer un poco. El lenguaje lo usamos para referirnos a todo. Y los algoritmos todavía están, cada uno es un nicho especializado y va a costar, porque al final lo que tienen que... Tú imagínate que una de las que es el Abductive Natural Language Inference, que es una de las inferencias tipo, que es a la ANLI, es un tipo de inferencia, la humana es el 92% y el modelo saca ya el 91,87%. Es que el ser humano ya han escogido bien. El ser humano, salvo que lo entrenes, es bastante rudimentario en hacer deducciones de cualquier tipo. O sea, claro, coges a un tío como los que estudiaban conmigo, que estudiaban lógica matemática y hasta la muerte. Pues claro, ya al final te sale, pero no te creas tú que es una capacidad. Está potencialmente en todo ser humano, quizá, pero no está, hay que pulirla, hay que darle. Aquí lo que estamos hablando es que los modelos de lenguaje natural están evolucionando a un ritmo vertiginoso, los grandes y los que ya conocíamos, pero además quizá las tareas más duras de comprensión aún les cuesta, pero en determinadas cosas como inferencia a diferentes niveles está casi a nivel humano, ¿no? En el momento que los incorporemos, le demos un entorno más genérico en el que aprendan este tipo de más cerca de la inteligencia general, el modelo de lenguaje es cuando de verdad yo creo que va a tener la integración, esta que estamos aquí todos ahí un poco todavía. Sí. Y bueno, luego tocan también el tema del análisis de sentimiento, ¿no? Un caso típico de aplicación de inteligencia artificial, ¿no? El análisis emocional o de sentimientos dentro de una frase, que aquí pues está en una eficiencia 88,64, ¿no? Se me va al 2014, están en esta parte, ¿no?
Es decir, pues también bastante óptimo. Es un caso concreto que aplican. Luego estamos hablando de la traducción el tema de la traducción, que yo creo que es una de las áreas más interesantes. ¿Cuándo vamos a tener traducción automática? ¿No? Esto que podamos tener, yo me imagino unos AirPods, ¿no? Que yo estoy hablando con alguien y me está haciendo traducción simultánea, ¿no? Esto que era prometido ya por muchos fabricantes, pues también se ha avanzado bastante, ¿no? En ese sentido, ¿no? Como Douglas Adams, aquí el pez este traductor universal. Sí. A ver, en teoría parecía accesible y parecía que iba a ser lo más rápido de conseguir, especialmente dado que, por ejemplo, Google Translate tenía unos datasets crecientes inmensos para entrenar y muchos contextos, y sin embargo se ha mostrado que le falta esa barrera. Y insisto, yo creo que es la parte pragmática y para eso van a tener que los algoritmos enfrentarse a entornos más genéricos y generales y al mismo tiempo forzarles un poco a usar el lenguaje o a entender el lenguaje dentro de ese contexto, y ahí sí habrá una explosión. Y yo creo que no hay ninguna magia a nivel Y lenguaje. estamos llegando ya dentro de este módulo, ¿no? A las tres últimas, que seguramente dejemos, cuando toquemos estas tres partes, haremos seguramente todo el bloque, porque si no estaríamos 2 horas más. Vamos a tocar la parte de reconocimiento de voz, ¿vale? Toda la parte de reconocimiento de voz, también ahí estamos Oye, por hablando cierto, de... estoy dejando a Santi Colomo aquí, esto, Entonces, que casi no lo dejo ni hablar. Santi, no, lánzate. Santi cuando puedes. Tú lánzate. Aquí, Yo... aquí exactamente No, igual. tranquilo, si yo. En lo que es el speech recognition, lo mismo, un porcentaje de error del 0,42. Es decir, otro tema superado, ¿no? Bueno, que evidentemente se ven soluciones en este sentido. La voz, ¿no? El reconocimiento de voz unido a la traducción va a ser una de las cosas que yo creo que veremos pronto, casi en tiempo real, ¿no? Yo siempre digo que estudiar idiomas es muy interesante, ¿no? Pero yo creo que es una de las cosas que dejaremos de estudiar, ¿no? Porque no, el tiempo invertido, ¿no? Tú irás a un país, te pondrás unos AirPods y directamente tendrás esa traducción simultánea, ¿no? Es decir, no, esto está superado a nivel tecnológico, creo yo. Es una parte totalmente superada. Otro tema que tocan, me ha sorprendido, es el tema de recomendaciones, recommendation. ¿Okay? Y aquí todas las tecnologías de recomendación y bueno, también es un tema que se ha avanzado mucho, ¿no? Es decir, la curva pues se está llegando a un curve source. Bueno, aquí hay unos indicadores concretos para medir la eficiencia de un sistema de recomendación y se ha pasado de un 0,8 a un 0,81, pero que parece que es bastante, ¿no? Es decir, los sistemas de recomendación es otra de las áreas dentro de la inteligencia artificial estrellas, ¿no? En este sentido. No le dedican mucho contenido, ¿no? Tú Y sabes, aquí, tú sabes de que vive Google, de que vive Netflix y de que vive Facebook, ¿no? hombre, Pues sí, eso, sí, ahí sí. es donde ponen toda la carne en el asador, vamos, casi Aquí todo. no, aquí no le dedican mucho. Me extraña que no profundicen más en eso, pero bueno, realmente solo citan Mobilens y Criteo, que son dos soluciones de indicadores. Pero bueno, aquí vamos a entrar en otro tema estrella, ¿vale? Que para mí me ha decepcionado un poco, que es el tema de aprendizaje por refuerzo, ¿no? Toca todo el tema de aprendizaje por refuerzo, ¿de acuerdo? Y cómo se está utilizando. Y entonces aquí, bueno, lo mismo, el tema del casi apariencia humana, pues el indicador es... estábamos hablando que hace 3 años lo teníamos en un 4 y ahora lo tenemos en un 9,62. Es decir, el aprendizaje por refuerzo, que va hacia otro mundo paralelo, al de redes neuronales, etcétera, pues está con un crecimiento brutal, ¿no? Aunque es verdad que aquí, al menos en el informe, parece ser que su aplicación está como circunscrita a ámbitos un poco muy concretos, ¿no? Juegos, etcétera. Yo no creo que sea así. Incluso el último, la empresa esta de Valencia, que es Sustrate, de ahí no me acuerdo cómo se llamaba, explicaban cómo ellos están generando una inteligencia artificial, entre comillas, general, con todo este tipo de técnicas y formas de decidir con aprendizaje por refuerzo, ¿no? Y lo aplicaban para cualquier cosa, para decisiones de financieras. Entonces, no sé por qué pues que incluso una universidad como la Stanford no le da un ámbito más general al aprendizaje por refuerzo, ¿no? Está muy limitado al ajedrez. Por ejemplo, dicen, el ajedrez estamos consiguiendo un nivel altísimo, ¿no? Es decir, gracias al aprendizaje por refuerzo estamos teniendo, por ejemplo, espera que lo tenía aquí, bueno, que superior al jugador de ajedrez, ¿no? Es decir, si un 24 por encima de Magnus Carlsen, ¿no? Bueno, sí, pero siempre estamos con el mismo tópico, ¿no? En el juego, no, ¿por qué no aplicamos esto de una forma mucho más general? Bueno, Google es el enfoque, ¿no? Es decir, el aprendizaje por refuerzo lo podemos aplicar a cualquier cosa, ¿no?
Y eso se está aplicando, ¿no? En desarrollo, yo lo veo mucho. Pero en este informe no se le da ese protagonismo. ¿Vosotros qué pensáis del aprendizaje por refuerzo aplicado en otras áreas? Bueno, está claro que se está utilizando en todo lo que sea el aprendizaje supervisado, ¿no? Que aquí en clásico pues puede ser con Super Machine o y tal, pues bueno, el aprendizaje por refuerzo tiene su espejo, ¿no? En la parte de Deep Learning, entre otros. Lo que pasa es que yo también creo que es verdad que muchas veces para un problema no hay un algoritmo único, sino que puedes utilizar aprendizaje por refuerzo con un GAN, con un encoder previo para segmentar, para hacer una segmentación previa, o sea, se hibridan. Y hablando de producción, estoy hablando de producción, pero este programa es de producción, no es de investigación. Entonces, se hibridan muchas técnicas y al final, pues bueno, pues unas tienen sus ventajas de eficiencias que se complementan con otras con ventajas y eficiencias y al final se hibridan, ¿no? Entonces, hablar de una única técnica para resolver problemas supervisados, pues no es cierto. Sí. Entonces, igual hay la deficiencia de... Claro, justamente, mira, en el paper, lo pondremos como enlace en el paper de Ian LeCun, utiliza de forma general una toma de decisiones y utiliza aprendizaje por refuerzo para, de forma generalista, tomar decisiones, ¿no? En este tipo de arquitecturas, usando métodos tradicionales y no tradicionales. Entonces, además es algo nuevo, está bastante interesante, ¿no? Es decir, yo creo que el aprendizaje por refuerzo aquí le dan, hacen la típica comparación del ajedrez, pero no le dan la importancia que puede tener. Además, yo ya empiezo a ver muchos investigadores y libros, ¿no? Hay 2 o 3 libros enfocados a temas financieros, temas de predicción, a sistemas es decir, que realmente aplicado ya fuera del ámbito de lo típico de la gente de personaje de juego, etcétera, ¿no? Es decir, un poco... Sí, totalmente. Bueno, otra cosa que ha sido conclusión estrella, ya nos queda poquito, es decir, ya nos quedan un par de puntos y ya terminamos. Nos van a quedar 2 puntos que lo dejaremos para otro programa. Es el tema del hardware, ¿no? Es decir, ha habido un ahorro de costes tanto por el tema del hardware como por el tema del el coste de entrenamiento, ¿no? Es decir, ha habido un descenso muy importante. Es decir, al final el informe lo que viene a transmitir es que se vuelve más accesible, ¿no? El poder acceder a estas tecnologías. Bueno, dentro de lo que es la accesibilidad, no sé, para quién accesible, una empresa, un estudiante, pero es verdad que, bueno, cuesta menos, ¿no? Es decir, tanto por la parte de hardware como por el coste propiamente de entrenamiento, ¿no? Es una tendencia. Yo creo que ha sido un acierto, ¿no? Pues tenemos máquinas, controladas GPUs y tal, pues porque estamos en producción, ¿no? Pero es verdad que muchas pruebas, o sea, que los grandes como Google, Azure, Kaggle, etcétera, que dejen probar, ¿no? O desarrollar en Google Lab o en Kaggle o en Azure con maquinones, que sería imposible tenerlos tú en tu casa o incluso muchas veces en las empresas para proyectos medianos, pues es complicado, pues eso está haciendo que se democratice toda la parte de IA, ¿no? Y bueno, luego entra la contrapartida, ¿eh? Que yo luego seguramente que cuando ya tienes que producción tienes que contratar, ¿vale? Pero bueno, para iniciar o para avanzar, pues es una ventaja, esa democratización pues está impulsando todo, ¿no? Porque claro, hace 20 años o 25 cuando empezamos y teníamos que hacer nuestras redes neuronales en C++ y lanzarlas en el ordenador que podías y estar 3 días esperando a tal, pues ahora tienes Python, tienes Torch, tienes Keras, tienes tal, y tienes sistemas que, joder, que con limitaciones pero dejan de lanzar en GPUs, joder, es que es una democratización entre la regla. Bueno, nos da una alegría. Habría que ver el tema del consumo, ¿no? Que como comentábamos en ese tema, ¿no? Pero bueno, sería otro tema aparte. No lo tocan mucho. Luego, por acabar ya, el último punto que tocan, es decir, hemos recorrido todo lo que es la parte técnica y de eficiencia de algoritmos. Yo creo que faltarían cosas, pero bueno, es la Universidad de Stanford, es decir, que estamos hablando de... Lo han estructurado así, esto es lo que hay, tenéis el PDF. Lo último me ha sorprendido bastante. Me ha parecido un poco, no sé, muy pobre y casi anecdótico, es el tema de robótica, ¿no? Es decir, en el tema de robótica lo que comentan es que en robótica los ARMS, los brazos de robot, son el precio ha descendido, ¿no? De 40.000, ahora te cuestan 20.000, ¿no? Pero bueno, no me parece ni siquiera, me parece, vamos, anecdótico y yo no lo hubiera puesto ni en el informe, ¿no? Pero bueno, el tema de robótica
evidentemente debería ser como una parte de hardware accesible, ¿no? Es otra parte, ¿no? Si queremos aplicarlo a robots. Pero claro, que digan que el brazo en vez de costarte 40.000 te cuesta 20.000 y solo le han dedicado 2 hojas, ¿no? Pero bueno. Pues fíjate que yo tengo bastante esperanza en que los grandes avances van a ser precisamente porque los vamos a poder incorporar. O sea, que la robótica va a tener bastante que decir en la integración de todos estos métodos parciales. O sea, yo ahí sí tengo bastante. ¿Qué podemos decir de robótica? Bueno, aquí no me dirían las tendencias porque solo analizan de robótica el precio del brazo, que me parece un poco... Es lo que hay, ¿eh? Lo podéis ver en el PC. Pero en Pues fíjate robótica, que yo creo que ahí es una de las áreas donde sí que se va a mencionar, hay mucho de eso, investigación y desarrollo, sobre todo a nivel militar dentro de los países, que de momento no vamos a saber, o que de momento no ha transpirado. O sea, ahí sí que va a estar un poco complejo saber lo que de verdad están cociendo. bueno, además aquí voy a hacer una... No sé, Santi, ¿querías comentar algo? No, nada, simplemente el tema del brazo, que resulta curioso, como tú bien has dicho, Sí, a lo mejor es un desconozco indicador. algo. A lo mejor desconozco algo, ¿eh? No lo sé. Es un indicador en la industria porque o sea, es un elemento común, ¿vale? En el cual tienes pues una visión de la evolución del Del precio y entonces se utiliza como coste. indicador. Okay. Bueno, Porque indudablemente hay brazos que cuestan 500.000 y brazos que cuestan 15.000, ¿vale? Pero que sí que tienes ahí una visión del tema como indicador. aquí para Igual que lo del cerrar, ajedrez es un ejercicio de estilo, o sea, al final para sí. aplicación de aprendizaje. Aquí como anécdota, porque esto como nos escuchará mucha gente y hacemos referencia como contenido, hay una película que es de la semana pasada, que está en Disney Plus, es un documental que se llama Más que Robots. Y nada, es de un grupo de niños que compiten. Bueno, es un documental, ¿eh? Es un documental. Entonces es muy interesante de ver porque son niños que compiten pues eso, en competiciones de robots. Y como el tema de los robots pues es una de las introducciones al mundo de la inteligencia artificial y que es muy apasionante, ¿no? El poder hacer cosas ahí, ¿no? Y cómo podemos llevar pues a gente joven a sentir pasión desde abajo, ¿no? Como freaks. Y bueno, es una película documental que está en Disney Plus y es relacionado con el sector robótica y el sector talento y nada, pues quien quiera verlo que lo vea, es una película más en este sentido, ¿no? Es una cosa que puede apasionar dentro de lo que es la formación. Es una de las cosas, si nos quitan filosofía, que metan robótica, programación, no sé, que metan otra cosa, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, si no quieren que estudiemos a los griegos o a los filósofos o a los grandes pensadores, pues bueno. Yo estoy, hemos acabado ya, pero es verdad que el otro día, no me acuerdo en qué foro ni dónde, pero criticaba mucho a Nietzsche, creo que era. Y bueno realmente criticaban a los pensadores, ¿no? Porque lo que decían es que esta gente que haya hecho, ¿no? Que realmente o sea, eran grandes pensadores, tenían como esa gran marca de influencia en el pensamiento del mundo moderno, pero claro, que habían conseguido, ¿no? Y es que, joder, es como decir que ha conseguido Platón, Sócrates, no, es que no sé, creo que hay una libertad de cargarse referentes de todo tipo, es que de un plumazo la gente se carga a todo el mundo, vamos. Yo flipé un poco, ¿no? De decir, bueno, a ver, es que gente que se dedicó, es como, no sé, cuando ves a un tío que pinta como Miguel Ángel, no solo un pintor, ¿no? Es que lo que hay detrás, el meta que hay detrás, es tan brutal para llegar a eso, ¿no? Como un tío ahí, la Capilla Sistina, joder, el tío Y estamos cargándonos muchas herramientas, no sé, el conocimiento, ¿no? Ese meta que hemos heredado durante mucho, mucho tiempo. No sé si lo destruimos, si generaremos algo nuevo y mejor, o no sé. Resurgirá. Como comentaba, yo creo que era Abel el otro día que decía que lo que hace resurgir todo el conocimiento, ¿no? Y la innovación es la falta de recursos, ¿no? Pues igual, o la escasez de recursos, ¿no? Pues igual. El hambre agudiza el ingenio, decía mi abuela siempre. Hombre, a lo mejor si convierte la República de Platón en algo prohibido, saldrá como una escuela de filósofos ahí. ¿Sabes qué pasa? Que grandes masas del mundo, especialmente que aparecen en este informe como comiéndose toda la investigación, no están en modo identitario autodestructivo. Entonces tampoco, no sé, yo creo que va a ser más local, claro. O sea, nos está afectando muchísimo más a nosotros de lo que está afectando a Asia, Oriente Medio, pero de lejos. Bueno, realmente nos hemos dejado 2 puntos que lo vamos a dejar aquí, porque si no necesitamos 2 más. El punto 3 y el punto 4, y lo vamos a dejar aquí para otro programa, ¿vale? Que es un poco lo que hemos comentado, porque así, y aún así hemos estado 2 horas. Parece que no, hemos estado 2 horas. Y dejaremos estos 2 episodios para más adelante. De todas maneras, es interesante al final un poco analizar
todo este informe, todas las opiniones que estamos dando, porque es una fotografía de las más referenciadas. Para mí no la más fidedigna, sobre todo a nivel innovación y disrupción, pero bueno, es una fotografía, ¿no? Un poquito para acabar, si queréis, ¿qué pensáis como titular, reflexión final? Yo si me dejáis, porque además me tengo que marchar en 5 minutos, sí. Yo diría que como el topic de hoy era, bueno, pues no sé, la IA, ¿no? En el 2022 y tal, igual están esos 2 puntos que comentabas. También enlazándolo un poco con la parte de robots, creo que donde va a estar en este año, ¿no? Y en los siguientes años, una de las verdaderas avances en la disciplina de la inteligencia artificial, porque para mí es una disciplina científica que no va a morir, que va a seguir avanzando. Enlazado con la robótica, yo creo que no es tanto la parte de brazos robóticos, ¿no? Como con el informe de robots, sino toda la investigación que ya es urgente y necesitamos ya implementarla, todo lo que se llama el Edge Computing y el Online Learning, ¿no? El desplegar todos esos modelos de Reinforcement Learning, GANs, gigantes que están en la nube, en desplegarlos en el sensor, en la pasarela, en la máquina, en el extremo. Claro, eso es un problema, porque en el extremo no tenemos GPUs, tenemos CPU. En el Edge y en el Fog, ahí estamos todos. Es donde tenemos... Y eso es una realidad porque ya nos lo están pidiendo nuestros clientes. Vale, que sí, tienes un modelo y tal, pero la latencia, yo quiero en tiempo real, que me detecte anomalías, que me haga predicciones, mantenimiento predictivo, diagnóstico en el móvil, en el sensor, en la máquina. Y claro, eso no puede con un modelo gigante en la GPU, ¿no? Ya está el Tensor Lite y tal, pero claro, cuando el modelo es distribuido, cuando el modelo se ha desplegado, aquí voy a hablar un poco más técnico, en un Spark, ¿no? En un sistema distribuido de muchos nodos, de un clúster de CPUs gigante, ¿cómo lo llevamos al extremo? No podemos. Y nuestro cliente dice, ¿cómo que no puedes? No, es que lo necesitamos. Ahí es donde vamos a tener un gran avance. Otro gran avance va a ser todo el tema de, ahora estamos haciendo grandes modelos de deep learning y tal, con embeddings y tal, pero ¿dónde ha quedado el análisis de grafos y la semántica? Que por ahí es la línea de nuestra investigación en inteligencia artificial general, ¿no? Necesitamos embeber el CIC, la ontología CIC, en unos embeddings dentro de grafos, dentro de las convolucionales. Eso es lo que estamos trabajando. Ese va a ser el gran avance, ¿no? Que Google lo tiene muy avanzado, Facebook lo tiene muy avanzado, pero no lo democratizan y además lo necesitamos porque el mundo no es un tablón plano, el mundo no es un Excel, el mundo es un tablón jerárquico que tiene muchos niveles de jerarquía de información y muchas granularidades. Y tenemos que estudiar a nivel jerárquico, no a nivel tablón. Y ese es el gran... llevamos años intentando avanzar en esa línea y ya sabéis sistemas como Neo4j, Knowledge Graph, los chinos están avanzando mucho en eso y nosotros estamos intentando no avanzamos, ¿no? O sea, seguía para mí la segunda parte. Y la tercera parte es toda la parte de neurocomputación, o sea, la interfaz humano-máquina, pero a nivel cerebral, sustituyendo casi el lenguaje, ¿no? Y la última, que es donde también necesitamos avanzar mucho, es en la parte de computación cuántica en IA, claramente, en sistemas de neuromórficos también, que yo creo que va a pegar un golpe este año los sistemas neuromórficos porque se están invirtiendo muchos millones de dólares en ellos. Y ahí sí que vamos a tener una IA, ¿no? A nivel de hardware, pero que le va a faltar la parte semántica también, pero bueno, puede darnos pistas, como decía, de qué puede pasar, ¿no? Y luego pues la parte de computación analógica, ¿no? Pero bueno, yo creo que hibridarán la computación analógica, neuromórfica y cuántica, se hibridarán ahí en algo curioso que lo que va a hacer es impulsar todavía más la parte. Claro, ahí es lo que estábamos comentando, ¿no? El programa era sobre este informe más que la inteligencia artificial en 2022, sino un poco el informe de Stanford. Y yo la veo un poco modelo antiguo paradigma, ¿no? Un poco. Pero tú fíjate que con lo que has dicho, que sí que es real y que podrían haberlo incluido, ahí no incluyen nada de eso, ni lo comentan siquiera. Por eso, yo lo decía por no dejarlo solamente en el informe, sino por dar una pincelada de cosas en las que se está trabajando, en que estamos trabajando. No, pero
Y ojo, Stanford mismo es uno de los que también están investigando a saco que está en grafos semántica, ¿eh? Sí. Bueno, supongo que fue el primero que sacó la primera red neuronal, el SNNS en C++, que es lo que usábamos. Por eso que es curioso el silencio Santi, resumen y así de esta primera parte. Abordaremos la segunda, que es más... ¿Qué te parece el informe en estas dos primeros capítulos? ¿Cuáles son las conclusiones? El informe me parece que está bien, sí que es tradicional, ¿no? Pero yo creo que acerca un poco también el estado de la IA a, pues como decíamos antes, a gente que a lo mejor no estamos en el negocio, ¿no? Entonces, yo creo que toda esta documentación más ligera, porque no entramos a temas muy técnicos ni nada de esto, pues también contribuye de algún modo, ¿no? a la evangelización y al conocimiento de qué se está haciendo y qué es lo que hay, ¿vale? Claro, si lo analizas en profundidad, pues claro, a todos nos faltan cosas. Pues son 200 páginas. Bueno, si lo hicieran en profundidad, a lo mejor te necesitan claro, ahí, ¿no? Imagínate, ¿no? Si somos 4 y ya nos faltan cosas, y hay 6, pues faltarían exponencialmente cosas, ¿vale? Entonces, al final, bueno, yo creo que esto es accesible. Y como titular, pues casi de clickbait, o sea... Yo diría que estamos muy cerca de la excelencia en la extracción de características por inteligencia artificial, características, entidades, etcétera, etcétera, ¿vale? Y progresamos adecuadamente hacia la comprensión de esas características. A ver, ya por acabar, que tenemos... Ahora que van a quitar las calificaciones y volveremos a lo del progreso adecuadamente y todo esto, ahí en el aprobadillo, vamos. Pues venga, yo sí doy así el resumen general de lo que estoy. La primera parte, esta que estábamos viendo por regiones, países, yo creo que Europa tiene que empezar a dejar de pensar que esto es autónomo y darse cuenta del bloque en el que estamos y empezar a arrimar todos el codo en el nuevo mundo. Eso por la primera parte. Y por la segunda parte, yo creo que está a punto de explotar un montón de campos y que hay mucho desarrollo e investigación tanto en el área de Edge, tanto en el área de encarnación, por decir así, o incorporación dentro de sistemas multimodales y en robótica, y que eso a su vez va a permitir integrar y hacer confluir y descartar partes de las tecnologías tradicionales que tenemos, y eso yo creo que va a ser un salto cualitativo importante. Y luego eso, yo creo que estamos a un paso de aburrirnos también un poco de avanzar y de lanzarnos de nuevo ya más democráticamente, más open source a la parte semántica, grafo y digamos de lo que es artificial intelligence como tal, como se entiende. Yo creo que el informe faltan 2 partes más, ¿no? Que bueno, son bastante distintas, pero bueno, sí que la parte introductoria más la parte técnica, muy conservador, ¿no? Yo creo que no han querido mojarse en nada nuevo y que salga un poco de ese antiguo paradigma, pero las señales en el mercado y en los investigadores y los profesionales ya están dadas. Entonces a mí me extraña que pues todo lo que comenta Aitor y habéis comentado algunos, pero creo que se han focalizado más en lo que dice Santi, ¿no? En trasladar un informe como muy serio, muy profesional, muy de excelencia, muy de que esto es real. No sé, al final tú lees el informe y dices, la eficiencia en los diferentes sectores, en los ámbitos, esto es excelente, ¿no? Estamos consiguiendo una eficiencia. No quieren meterse en cosas intangibles, vamos a ponerlo así, ¿vale? Que puedan generar mucho debate, ¿no? Entonces es como muy austero en este sentido, muy alejado de lo que solemos ser nosotros. pero es verdad que también es necesario. Yo creo que, como dice Santi, este tipo de informes es serio, evidentemente, es una de las universidades más prestigiosas, y seguramente ellos investigan cientos de cosas que no están en ese informe, pero que bueno, ayuda a divulgar, a dar una cierta seriedad. Han sido muchas las asociaciones y organizaciones que han divulgado este informe a nivel nacional, a nivel europeo, a nivel internacional, y bueno, nosotros darle un poquito esa visión, ¿no? Pero bueno, evidentemente hay muchas más cosas por ver, pero me ha parecido un informe como muy conservador, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, este tipo de informe 5 años más o cambian el formato, dejará de tener sentido, ¿no? Porque al final buscaremos el análisis de la inteligencia artificial, va más allá de gráficas o de indicadores o de porcentajes de eficiencia, ¿no?
si me va mucho tendrá más que allá- leerse el ex-hub State of AI, simplemente. Entonces, bueno, de todas maneras, lo dejamos para el próximo programa, el abordar los otros 2 puntos, para que no se haga muy largo. Y de momento hemos evaluado estos 2 y es que nos ha ocupado 2 horas. Muchas gracias por estar aquí, vamos a cenar y ya veremos qué tal responde la comunidad a todo lo que hemos dicho. Muy bien. Un placer. Un abrazo a los 2. Un abrazo A los hasta 3. Abrazo a todos. Encantado, como siempre. Igual, Santi.